dar críticas negativas no me hace un hater. Así como defender cosas ilógicas no te hace el más fan. Incluso saber lo bueno y lo malo de tu obra favorita te hace comprenderla mejor. No pasa nada con que te guste algo con defectos. A Andy le gusta el final de Naruto y no pasa nada con eso. Bien. Así que si no tienes la capacidad mental para abrirte a opiniones diferentes a la tuya, pues sal de este podcast porque aquí se van a decir las cosas como son. Vaya intro. No se vayan del podcast, quédense y cambien la mentalidad. Sí, o sea, Y ahora, si tienes la capacidad de abrirte, es más, quédate también y llora en los comentarios. Bien, hoy hablaremos de Naruto y Dragon Ball. Ay. Tenemos público hoy. Yeuri, un viejo amigo de todos nosotros, aquí está allá en el público. Está Ellis. Ustedes saben La que cabra. iniciamos Illuminati. esta nueva serie de podcast, el anterior, y hoy también nos está asistiendo Ellis con la iluminación. Cualquier cosa, si nos vemos bonito, es por Ellis. Le vamos a dejar las redes ahí también para que vayan a seguirlo, apoyarlo. Recuerden siempre apoyar a los buenos talentos. Yes. ¿Cómo nos apoyan a nosotros? Si ustedes no apoyan a nosotros, están apoyando lo mal hecho. También está Ismael. Bueno, yo voy a iniciar dando algo de Dragon Ball. No voy a argumentar tanto en Naruto porque vamos a dejar al experto en Naruto aquí. Le pusimos la batuta. le están poniendo un beso encima a Andy. La responsabilidad. Encima. Repito, miren, Andy tiene momentos de Dragon Ball, pero no el hilo, ¿cierto? Sí. Que se ha dicho abiertamente que él no lo ha visto. Sí, o sea, eso sí. está claro. Algunas ¿Te repite personas... eso, no? Que se ha dicho abiertamente en reacciones que tú no has visto Dragon Ball pequeño, por ejemplo. Bueno, pero Dragon sí ha Ball. visto cosas salteadas de Dragon Él no ha Ball visto Z. Dragon Ball pequeño, no. Entero. Andy ha visto Cronológicamente. pedazos. Ajá, él ha visto momentos Sí. o capítulos, pero no di que siguiendo el hilo hilo de completo. historia. Exacto. De la- Que quienes saben Entonces, de las reacciones saben que ese dato está ahí. y ustedes saben que nos encanta discutir. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de Andy con Dragon Ball, hay detallitos que él puede no tenerlos simplemente por no seguir la historia completa. Yo dudo que, tú sabes, yo honestamente conociéndome, dudo que me meta en algún debate de algo que yo Que no no creo sepa. que sé o que tengo la razón. Porque Ya, no sí. estoy diciendo que la tenga, sino por lo menos créeme a mí mismo de que Sí, lo que yo sé es lo que exacto. es. Para yo alzar la voz contra tuya, Sí. yo tengo que pensar que tengo la razón. Exacto, So, no creo que vaya a debatir duro de Dragon Ball. Pero al bueno, final, decirlo. miren, tenemos que aprender también a ver la razón en los demás, aunque sea diferente a la tuya. Porque muchas veces, en muchas discusiones, hay opiniones que son totalmente opuestas, pero en vez de yo decirle a Joel, que eso lo aprendió también en el transcurso del canal de Movies TV, porque al principio y ahora somos muy diferentes todos. Totalmente. Sí. Hemos evolucionado. Y entonces, en vez de yo decirle a Joel, lo que tú dices es un disparate, yo lo que me voy a concentrar en por qué Joel ve eso como lo ve. Ujú. Déjame ver por qué Joel está viendo eso rojo cuando yo lo estoy viendo azul. ¿Por qué tú lo ves rojo? Y cuando Joel me esté argumentando, yo decir, espérate, es que no, es que mira, el pigmento, yo Sí. le voy a debatir desde mi punto de vista, pero siempre teniendo en cuenta lo que él me está diciendo, tú sabes. Respetando Porque su porque opinión, también- básicamente. Exacto. También de un mismo punto pueden haber dos verdades. Bueno, lo vimos ayer en Casa Dragón, donde Es verdad. Alicent tenía una verdad Spoiler. y Raneira también tenía una verdad. bueno, no se spoiler. Bueno, volviendo a eso, de que debemos aprender, gente, a separar las cosas. Y lo digo también porque una cosa es que te guste una obra y otra cosa es que tú no quieras aceptar un defecto. Exacto. Los mismos autores aceptan errores muchas veces. Entonces tú, siendo un fanático, quieres tapar un error sin sentido. O sea, a ti te gusta tal cosa y yo digo, Gilbert, ese café está amargo. Y tú como fanático frustrado, es que no, es que tu paladar no sirve. Tu boca está dañada. Voy a empezar con Dragon Ball. Amor. Ok. Incluso hice notas porque no quiero que se me escape nada, pero sí tengo algo verídico. Y es que en 1998, que fue la primera transmisión de Dragon Ball aquí en el país, lo recuerdo porque la primera vez, el primer episodio, lo viví. No fue una repetición, fue la primera vez. Y es porque yo estaba esperando una serie en la televisión y fue en Telesistema. Estaba esperando mi serie favorita. Yo tenía 7 años y ya tengo 32. Yo te sabes cuando yo empecé a ver anime. Tenía 7 años. Entonces yo estaba esperando mi caricatura favorita y veo que no la ponen. Y veo que empieza un opening. El opening de Dragon Ball.
Y nostalgia. Vamos a buscar Las las esferas esferas del del dragón. dragón. Y yo veo esto, y quién es. Entonces veo en la nueva voladora volando. O sea, en vez de yo molestarme, porque yo estaba esperando una caricatura. Y curiosamente, yo no me acuerdo de los días antes de ese y los días después de ese. Ni siquiera recuerdo. Ese día. Ese Ah, No recuerdo, yo de verdad no recuerdo qué caricatura yo estaba esperando. Pero en vez de yo molestarme, yo viendo algo con la nueva voladora, así, yo como un niño, son 7 años, me emocioné tanto, fui a buscar a los primos míos, está dando algo nuevo, que sí, qué. Y yo creo que ahí fue que empezó mi fascinación por las historias. Y eventualmente creció en mí la necesidad de crearlas y contarlas. Y espero que algún día yo terminara algo y compartirlo con ustedes. Ojalá. Que ando en proceso. Ojalá. Sí, ojalá. Es que la vida de adulto es complicada, entonces uno se tiene que dividir mucho. Pero la nostalgia y el amor a una obra no nos puede cegar de cosas de que están más que claras. Claro. La fórmula de Dragon Ball funciona. Empiezo por ahí. La fórmula de Dragon Ball inició y fue... Dragon Ball es eso. Nostalgia y... Bueno, es inspiración. Nostalgia e inspiración, pero se quedó ahí. Y antes de que me acribillen... Cuando digo que se quedó ahí, no es que está mal. Es que tuvo una fórmula genial que se expandió, Funcionó. inspiró a otras obras, pero se quedó ahí porque siguió usando la misma fórmula repetitivamente hasta que ya se volvió monótono. Pero ¿por qué no la cambia? Porque sigue funcionando. El problema aquí es el mismo fandom que no quiere otra cosa y hace que los autores, bueno, eso es lo que quiere el público y quiero vender, déjame darle lo mismo, porque Dragon Ball tiene un potencial increíble, tiene un mundo inmenso y eso está más que comprobado porque en Dragon Ball, la primera, cuando Goku está chiquito, hay diferentes artes marciales. Los personajes por aquí tienen diferentes estilos de pelea. Hay que la familia del mal, que demonios. Hay demasiadas tramas que se empezaron a desarrollar, que después de un tiempo, por ejemplo, ahora en Dragon Ball Super, que es una aberración para mí, no se ve nada. Nada más Goku y Vegeta y el enemigo. Un Chimbis, que sé yo, que Goku y Vegeta, porque la gente quiere Goku y Vegeta. Si no lo ponen, lo van a pedir que Goku y Vegeta y va a aburrir. Entonces, Dragon Ball es eso. Es un anime de peleas que se hizo para entretener. Puede venir uno, es que Dragon Ball no le pueden buscar profundidad porque es un anime de peleitas y eso es lo que hay que dar. Bueno. Está bien, pero Dragon Ball llegó a una madurez en Dragon Ball Z, dígase la saga de Buu, increíble. Sí. O sea, incluso el patrón, aunque sea repetitivo, Toriyama, de verdad, descansa en paz. Descansa en paz. Una obra maestra, no es indiscutible. Y lo que yo estoy diciendo, que sean fallos, o no fallos, sino cosas que pudieron ser mejor en Dragon Ball, no está afectando a su impacto cultural ni a sus ventas. Ahí vuelvo con que debemos separar esas cosas. Que Dragon Ball es lo más vendido, que es cultura. Eso sí, no es cultura. Eso no tiene que ver. No tiene que ver. Entonces, volviendo al tema de que... Perdón por abundar tanto, pero yo no sé del tema. Cada quien... Dale, Kobe Bryant. Kobe. No pasa, mi amor. Ya la pelota, Kobe. Kobe. ¿Qué le va a pasar ahora? Espérate. La trama, aunque sea repetitiva, o bueno, la fórmula, no la trama. Okay. La fórmula de que Goku llega, que hay un enemigo, que se cae, se pone más fuerte. También, yo creo que fue Dragon Ball que introdujo eso, de que cada enemigo sea más fuerte. Y que ellos por entrenamiento se vuelvan más fuertes. O sea, eso se ve en Naruto, en Dragon Ball. Claro. O sea, Goku y su gente trajo un método, bueno, Dragon Ball en sí, trajo un método que inspiró a otros, pero las fórmulas de los otros fueron mejorando y eso no se puede discutir. Hay animes recientemente con una fórmula mucho más elaborada. Claro. Lo que pasa es que Dragon Ball siguió con la fórmula clásica. Sí. Ahora, esa fórmula, por ejemplo, hablando de la saga de Freezer, Cell y luego Majin Buu, si ustedes se fijan, cada villano sigue una misma fórmula. Cada uno de esos villanos tiene diferentes transformaciones. 3 o más. Tienen 3 transformaciones los 3, pero cada uno tiene un color distintivo. Freezer era morado con azul. Blanco con morado. Cell era verde. Majin Buu era rosa. Y si ustedes se fijan, aunque siga la misma fórmula de las 3 transformaciones, la trama era totalmente diferente. Y sus habilidades tienen una esencia característica que son inolvidables. Claro. Entonces, si ustedes dicen Freezer, de una vez llega a Freezer a tu mente y lo que recuerdan, su estilo de pelea, cómo pelea y su transformación y cómo lo hace. Cell es totalmente diferente, aunque siga la misma fórmula. Diferentes transformaciones con una trama diferente. Las transformaciones fueron fruto de otro factor. De absorción, de fulanito, pero 3 transformaciones. Majin Buu también. Diferente, pero lo mismo. Implementó los dos.
absorbió y también evolucionó por su propia cuenta. Exacto, pero tiene un carisma, loco, que tú dices, no es igual, aunque tenga la misma fórmula. O sea, es genial como Toriyama desarrolló todo eso a ese punto. Ahora, después de ahí es que el problema. Sí. O sea, después de ahí, como ya se cerró todo ahí, ok, ya hice la fórmula 3 veces, me funcionó la 3 veces. Sí. De ahí para adelante, todo se volvió una mierda. Ahora, ¿en qué me baso? En que, por ejemplo, Goku en Dragon Ball Z llegó a una madurez mental donde pensaba las cosas. El Goku al inicio tenía una mentalidad de un niño nítido, fue desarrollando, fue madurando, perfecto. ¿Que él siempre le ha gustado pelear? Sí. Pero en Dragon Ball Z al final llegó una madurez donde él no hacía las cosas a lo loco. Él pensaba lo que iba a hacer. Incluso se sacrificó en ocasiones para que los demás puedan pelear y seguir su batalla, como que la generación suba. Pero eso no valió de nada, porque en Dragon Ball Super cuando volvieron... ahora es Goku. Goku se sacrificó para que los demás peleen, pero ya nadie pelea, es Goku que pelea. Ya, estamos vivos. Eso fue mentira. Eso fue para esa saga. Ahora volví yo y ahora soy yo el centro de todo. Eso es lo que muestran. Entonces, nosotros mismos, para darle a ustedes las opiniones y abarcar otro tema, ustedes mismos, el mismo fandom, es que ha arrinconado Dragon Ball a que sea eso. Porque, que esperan una... ¿Qué es lo que se espera en Dragon Ball? ¿Que el desarrollo de tal personaje secundario? No. Antes se veía en Dragon Ball chiquito, pero los personajes secundarios se fueron a la mierda. Ningún personaje secundario tiene un desarrollo. De Vegeta. Gracias. Sácamelo de la Sácamelo de la Vegeta es la prueba de que Toriyama sí puede desarrollar un personaje. Pero no le tiene Vegeta miedo a es la éxito. prueba, pero no es lo que le vende. Sí, pero también es la prueba de que puede tu mejor personaje mandarlo a la mierda porque no te gusta. Sí. Porque la riña que tiene Toriyama, o que tenía Toriyama con Vegeta, es algo personal. Pero O sea, eso es canon. O sea, Toriyama dijo algún mensaje porque hay autores que dicen, tal personaje no me gusta, o tal personaje me gusta. No. Percepción en cuanto a lo que tú viste la serie. lo que yo decía era percepción, pero según Ismael, Toriyama creó Vegeta. Ok, ya. Entonces, Repítelo por si no se escuchó. Ok. Toriyama creó a Vegeta, dice Ismael, en base a todo lo que odiaba de una persona, ¿no? Entonces, Pasó de balón. ¿De qué fuentes? Fuente de los deseos. Fuente de los deseos. Ismael. Fuente de los deseos. Ismael. No, pero lo de mi opinión, en base a lo que es Vegeta, que es mi personaje favorito, realmente se ve la evolución de un personaje desde un punto A a un punto B muy alto, pasando por Pero de un cosas- punto C. pasando por muchas transformaciones, muchos cambios mentales, muchos momentos malos y reflexivos que llevan al personaje a ser, para mí, el mejor de la franquicia, de lejos. Sí. Pasando de ser un villano, como se introdujo, Sí. a tener una redención, que no fue una redención de que, te perdoné y está bien, estamos en bacanería. No. Él Fue pasó su creíble, duelo. fue creíble. O sea, el loco no fue bueno y no pasó a ser bueno y actualmente no es bueno porque sigue manteniendo cosas del principio, que es lo que hace a Vegeta un Tener personaje, esencia. un personaje que Sí. no es olvidable, un personaje que tú no lo puedes tomar a la ligera. O Sí, sea, sí. el que aprecia de verdad va a decir que Vegeta es el mejor personaje. Por lo menos mira, desde mi pero punto de definitivamente- vista. Teniendo en cuenta, déjame terminar, teniendo en cuenta Sí, mala mía. que ha sido catalizador de muchas de las cosas muy buenas dentro de Dragon Ball a nivel de escritura. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Mira, en la misma saga de Freezer. En la saga de Freezer hubo un momento donde él dejó su orgullo, que es algo Que que es del característico príncipe de de él. los El Saiyajines. príncipe de Vegeta. O sea, que él te lo viene diciendo desde que apareció el príncipe de lo que sí, ok, siempre lo dice. Actualmente dejó su orgullo y dijo, coño, Sí, loco, ese- yo no puedo. Yo no Dale puedo. tú por ahí, yo confío Sí. en ti. Sí. Hace eso, ¿Sabes lo que hace te eso. digo? O sea, Es muy en top. esa posición nadie podía hacerlo. Ese es el efecto contraste que hay. Y fue muy acertado con Vegeta. Cuando algo tú no te lo esperas, incluso en la misma obra te lo mencionan, como dice Gilbert, el principio de Saiyajin, que el orgullo. Incluso el narrador decía, el orgulloso guerrero. El orgullo era la palabra que definía a Vegeta. Sí. Entonces, en un momento hacer que él deje ese orgullo por ganarle a un enemigo, o sea, Sí. él tiene tanta frustración con Freezer
y no pudo ganar, no pudo llegar a la fuerza para ganarle a Freezer. Él vio que Goku sí podía ganar, él dejó su orgullo. Goku, y que no gánale. fue, Esos son los momentos que uno aprecia del anime, Sí. porque son cosas épicas. Sí, O y sea, que- es épico. Y que no fue una decisión egoísta. No, y es profundo. No fue ni siquiera de que, yo no le puedo ganar y voy a hacer que el otro gane. No, yo voy a hacer que aquel le gane porque eso conlleva a yo cumplir mi objetivo de que yo quiero que fulano muera. ¿Sabes Sí. lo que te diga? En Eso- tu interior, el sacrificio es gratificante. Sí. O sea, el sacrificio, y no lo hizo una vez. Y no, el incluso- cabrón lo hizo 2 veces. Y no, incluso. O mira, sea, espérate. dame que estoy. No, pero que esperando. en eso de Freezer, incluso él lloró. Sí, él Ajá. lloró. Sí, Él lloró, pero en la otra, pero- pero en la otra que te voy a decir, también lloró porque lo hizo. Lo hizo Lo hizo adelante. épicamente. Sí. Disculpa. Está bien. Te va. Lo que tú. Ajá. O sea, un Saiyajin. él encontró gratificante algo El miedo de Freezer. que realmente, loco, te vuela la cabeza. Antes de que avance al otro punto donde se sacrificó, yo quería mencionar algo que dijo Junior, de como haciendo parodia de la persona que dicen que no busque algo profundo dentro de Dragon Ball. Y ustedes acaban de decir, Algo muy profundo. que Súper es muy profundo. profundo dentro de A Dragon eso Ball. yo me quería referir. De que dentro de Dragon Ball hay cosas que son sumamente profundas. Véase como Vegeta, véase como las artes marciales, que son tramas que sí se pueden desarrollar de manera profunda. Que no simplemente se puede ver por encima. O sea, Dragon Ball tiene muchas matices, tiene muchos temas de dónde puede coger para llevar cada cosa a un nivel profundo. O sea, Vegeta es el vivo ejemplo de eso. Profundo. Véase Vegeta Mira. que es el vivo ejemplo Mira, de eso. Siguiendo, espérate, digo, Dale, para dale, yo dale. terminar. Siguiendo con lo que decía, Vegeta tiene la genialidad de que el loco, aunque sea ninguneado, es el único que a base de su esfuerzo puede llegar hasta en el top. O sea, indiscutiblemente, el loco, aunque sí, siempre está atrás de Goku, pero eso por mero vaina del guión. Porque- 99%. Porque todas las transformaciones. Hubo un momento que no. Ajá. Hubo un Pero momento que no. todas las transformaciones que Goku se la dan. Ajá. El Él la loco se obtuvo. esfuerza. Tiene que ganársela. Entonces, el loco se esfuerza para obtenerla. No, mira. Aquí se van a decir las cosas como Como son. son. Goku, todas las transformaciones no es que se la dan. No, yo digo todas las transformaciones que le dan. O sea, porque hay algunas que son inevitablemente Pero no se le regaladas. dan porque Goku, las transformaciones de Goku, él entrena. Goku entrena más que el diablo. Ahora, en Super, todo lo que yo diga en este podcast no tiene que ver con Super. Super al final de este podcast yo le voy a dar, mira, yo escribí algo como 200 páginas, mira, me voy a desahogar. No. Pero aquí hablando en base, Goku sí entrena. Sí, sí. Goku No, cuando sí, llegó a sí, Saiyajin 3 fue por durar años entrenando. Sí, E incluso, lo del primer Saiyajin, ya Goku llegó a un nivel de entrenamiento fuerte y que la ira, y se transformó. Ok, Sí. pero llegó a ese punto primero. Que estamos hablando bien de Dragon Ball, pero por ahí vienen los palos. Ok. Lo bueno, Siguiendo, eso es lo bueno. ok, Hay par de palos. para culminar. Dale. Siguiendo con Vegeta, el loco en la saga de Buu, cuando Majin Vegeta, que Sí. fue, o sea, una cosa apoteósica para todo el mundo. Vegeta malo, volvió a ser malo, qué sé yo qué. El loco se volvió a sacrificar, imponiéndose sobre lo que le habían hecho a él, que fue transformarlo Sí. bajo el control de Babi y su gente. Ujú. Y sabiendo ahora que tiene algo más que proteger, que era su hijo Trunks, Sí. y el momento que él tuvo con él. O sea, diciéndole, loco, dale para allá, que a la vuelta son ustedes. Yo me voy a sacrificar para que ustedes sigan vivos y hacer que ustedes fluyan, Sí. que ustedes sigan creciendo. Fue merecedor El de que el loco, narrador ahí o sea, en su sacrificio el loco, Sí. intervenga. ok, Sí, sí. el loco ha hecho cosas que son de valor altísimo. Sí. Y el reconocimiento, ¿dónde está? Mínimo. No está en ningún lado. Ahora, mira, o sea, veo muy poca gente déjame decir diciéndole algo. el reconocimiento que se debe, que merece, que el personaje como tal es un personaje de categoría estratosférica. Ok, Y mira. siempre va a ser Vamos a eterno tratar segundo. de basar nuestras opiniones en hechos palpables y no simplemente decir la cosa por arriba. O sea, tú dices, por ejemplo, que el nivel del teatro, o sea, tenemos que dar argumentos. O sea, decir, mira, esto es así, así, así. No simplemente por arriba, que el mejor personaje, que yo, que esto. ¿Por qué? Ahora, lo que tú dices me recordó, o sea, tú hablando me trasladó a ese momento cuando yo viví eso de Vegeta, que es más profundo de lo que parece. Y por eso digo que el mejor personaje, el personaje mejor desarrollado en Lo Dragon es. Ball. Entonces, cuando él se deja controlar, porque él se dejó, se dejó. que recuerden que Vegeta tenía algo guardado. Era la frustración de no superar a Kakaroto. Sí. Entonces, con el paso del tiempo,
él como que fue apaciguando eso. Él lo fue aceptando, pero siguiendo entrenando, siempre con el objetivo de superarlo. Entonces, llegó un momento donde él vio que había un enemigo controlando a las personas y que le daba más fuerza. Eso se vio con Spopovich cuando en el torneo apaleó a Vidal. Cosa de hombres, de verdad. Lo que tienen que ver los niños. No di que toda esta caricatura, diga que yo me identifico. Oye, entonces, para volver, es como que él sintió la necesidad de cumplir eso. Ok, me controla la mente. Tiene un efecto de que me aumenta la fuerza. Me voy a sacrificar. O sea, él volvió a ser el mismo, pero fue porque él quiso. Sí. Incluso el control de Babidi no era un control nada, fue una excusa. Babidi le puso la M ahí, pero Babidi no lo podía controlar. Vegeta se dejó llevar. Vegeta era por lo que él quería hacer. Incluso demostró a Kakaroto, sacrificó lo que él había desarrollado de apreciar vidas, porque, por ejemplo, a su hijo lo aprecia. Él empezó a apreciar la humanidad. Incluso él sacrificó eso, matando mucha gente de un ataque solamente para que Goku vea que él está poseído, malo, que él es malo y que le dé con todo. Si él no hacía eso, Goku no iba a entrar en serio con él. No. Entonces, lo magnífico de eso es que en la pelea con Goku, que él puede satisfacerse porque, si mal no recuerdo, él ganó. Sí. Él ganó. Sí. Sí, exacto, escucha. Él ganó. Entonces, cuando Goku está en el suelo así, que él ve que va a una explosión que va a matar a todo el mundo, él hace así a Trunks. Ya, lo que tú dijiste, que le habla a su hijo y dice, ok, ya Vegeta cumplió su objetivo de ganar a Goku, le gané. Entonces, ya, él dijo como que voy a redimir toda esa gente que yo maté, porque fue por simple orgullo. Él vio como que fue un disparate lo que él hizo, pero él se quiso satisfacer con eso. Sí. Entonces, él pagó el precio. Y, ok, yo me voy a sacrificar. Sí. Y se mató él mismo, se explotó él mismo para evitar daños mayores. Sí. Entonces, si usted puede analizar esas cosas, la complejidad de la mente de Vegeta, o sea, tiene un desarrollo desde que llegó hasta que ya a su mujer no le pueden dar un golpe, porque él se quilla y enfrenta a todo el mundo. Es un desarrollo. Es desarrollo. Es un desarrollo. Sí. Lo que no es así no es desarrollo. Si un personaje empieza igual y termina igual, no desarrolló nada. Sí. Entonces, ahí está la magia del desarrollo de Vegeta. Ahora, Goku, sí hubo desarrollo más lento. Por eso dije que en Dragon Ball Z, al final, él tuvo un pequeño desarrollo que se veía más maduro. Pensaba entonces en Super, me le dieron un reseteo al cerebro. O no sé si fue que, por ejemplo, tanto Ki le dio una vaina cerebral. Le dieron un baile de neuronas. Entonces estaba de que... ¿Te digo lo que le pasó? ¿Te digo lo que le pasó? Goku, parece un maldito normal. Eso pasa mucho en Pokémon. Diablo, qué maldito aquí. Lo que somos fan de Pokémon sabemos que Ash, cada vez que él va a una región nueva, lo resetean. Pasó lo mismo. Tuvo un proceso, una decaída, se volvió más maduro, pero de un momento a otro fue a otra región y le resetearon el cerebro. Literalmente olvidó todo lo que había aprendido en 4 o 5 regiones pasadas. Lo mismo le pasó a Goku. Goku ganó la experiencia, ganó la madurez, para que de un momento a otro se la quitaran. O sea, cosas sin sentido. Sí. Algo que cagase en el personaje. A algo más controversial o un poquito más crudo sobre el misticismo que le quitaron a las transformaciones de Super Saiyajin. Ok, vamos a entrar en el tema de Super. Sí, yo creo que la mayoría de palos se lo va a llevar Super. Lo que dije ahorita de la fórmula es porque a las personas se le hace más fácil consumir algo simple. Lo dijimos incluso en el capítulo 1 de este segmento. Algo simple, algo fácil de digerir, siempre va a vender más. Claro. O sea, yo sé que hay un dicho que dice que la mayoría gana. En este caso, no. En este caso, la mayoría gana a nivel de números, pero no a nivel de calidad argumental. O sea, no a nivel de escritura. No gana la mayoría. ¿Por qué? Porque hoy en día, ya sea por las redes sociales, por lo que sea la razón que sea, hoy en día la mayoría de personas demandan algo que no tenga esfuerzo, o sea, que no les pida un esfuerzo extra, ya sea de pensar un poquito. O analizar, sea, cualquier esfuerzo para concentrarse o analizar algo, ya, eso demanda menos gente. Hay gente que no le gusta estar pensando, ¿no? Que se ven ahí para entretenerse. Lo primero. Cool. Ahora, hay otro tipo de personas. La mayoría que son las que no le paran a nada, no se fijan en ningún juego argumental, ni en algún desarrollo, ni en alguna repetitividad de la trama. Cliché.
no se fijan en nada Solo de eso. se fijan en sensaciones. Que Entonces, eso exacto. se ve mucho en el fandom Entonces, de Dragon Ball. esa es la mayoría aquí. Entonces, en el otro tipo de personas, que es la minoría, son las que pasa algo y el mismo cerebro, no es que no están disfrutando, lo disfrutan, pero el cerebro dice, algo anda mal. Y tú dices, espérate. Error. Pero, No tiene sentido. entonces tú dices, concho, pero hay que algo en mi cabeza me está diciendo que no tiene sentido porque, y entonces, no es que no disfrutemos, ¿en qué lado tú estás? ¿En la mayoría o en la minoría? Si estás en la mayoría, perfecto. Pero si estás en la minoría, no es que no disfrutemos, es que se nos hace imposible no ver una mierda. Cuando estás hediendo de lejos, así, grandota, písala si tú quieres, pero yo no. Pero sobreanalizar la cosa también te hace disfrutar mucho más la obra. Porque tú te das cuenta de detalles, claro, de claro. trasfondo, de cosas que pasan, que si tú no la analizas, tú no la vas a disfrutar. Bueno, O sea, eso está entender claro. la razón por la cual alguien hace Sí. algo, Hace algo. siempre va a ser más satisfactorio. Cuando que tú simplemente sabes. verlo y- ¿Me entiendes? Tú sabes, porque hay actitudes que uno no entiende. Tú dices, coño, yo no haría eso. Pero él ha pasado por cosas que lo llevaron a A hacer ese, eso. Entonces, ¿me tú entiendes? comprender eso es muchísimo duro. más disfrutable que simplemente verlo. Sí, Con y el nosotros- caso de- Y nosotros que estamos ya viendo muchas series, y no solamente anime, series, películas, Sí. cada vez que uno se va culturizando más, entonces uno va demandando fórmulas más complejas. Ahora, la nueva generación que llega ahora, que no tiene ese camino ya recorrido como trayectoria, sí. uno, no va a pedir telas más complejas, no lo va a hacer. Entonces, eso no está mal. Eso está bien que te guste algo simple. Está perfecto. Ahora, lo que sí está mal es que tú quieras tapar algo que es intapable. Sí. Y ese problema de sobreanalizar las cosas es que hace uno de los vacíos más fuertes o uno del mal sabor de boca que uno tiene cuando ve una serie, como en el Super Saiyajin en este caso, que le quitaron el misticismo. Porque al inicio se habla sobre el Saiyajin legendario, una transformación de una raza, y se nos ve en la saga de Freezer cómo Goku desarrolla esa transformación, que parte de la ira, que parte de los sentimientos de su amigo que murió, y él quiere defender a todos sus amigos para que en Super se nos caguen diciendo que un Super Saiyajin, concentrando el ki en la espalda, se puede transformar. O sea, todo el misticismo que nos dieron hace décadas se Sí. fue al carajo simplemente porque querían darle una transformación a personajes que al final fueron olvidados. O sea, Sí. se utilizaron en una saga y más nunca volvieron a aparecer. Fueron personajes que fueron Olvidables. simplemente creados para esa saga y ya. Mira, en ¿Por Dragon, qué? en Dragon Ball Super hay un regalo de personaje que fue para dibujar. Fue como que, yo quiero dibujar 20 caras, 20 caras, porque no sirven para más nada. ¿Por qué razón? Están ahí y ya. ¿Por qué razón tú me quitas? Es Goku, Vegeta, Bills y el enemigo. ¿Por qué razón tú me Son un quitas par más, son un par el más. misticismo? Una de las mejores transformaciones de todo el anime. Porque Loco. eso es innegable. tú sabes lo Dragon que- Ball, Perdón, Dragon Ball tiene una de las mejores transformaciones. O sea, uno de los mejores momentos de la industria del anime con la transformación de Goku. Por todo lo que conlleva, con todo el chamaquitos, así. trasfondo. Loco, yo quería ser Goku. Yo veía esa transformación, yo quería ser Goku, yo me quería transformar, yo quería Sí, gritar y decir, muchos ¡ah! niños y tú lo ponerme, veías de que, y ponerme amarillo. Para que tú después me arruines mi infancia diciendo que Ay, cualquiera hombre. se puede transformar, tú concentrando el ki en la espalda. Brother, ¿por qué razón tú me haces eso? No llores, joder. ¿Por qué razón tú me haces eso? Mira, si tú supieras que no solamente es el enojo ni el sacrificio de su amigo, sino que se vio como una leyenda. Cuando se habló del Super Saiyajin, no, que era como que el príncipe prometido, Legendario. que va a aparecer, no algo de que común, No. es como que algo que nunca había pasado. Entonces ahí tú te pones a pensar, ahora que haya tanto el Saiyajin convertido, no tiene sentido porque cuando ponen el flashback de Freezer que destruye el planeta, con un planeta entero lleno de Saiyajines, No. lo explota. ¿Cómo es que en ningún momento ninguno se transformó si era tan fácil? Ahora, él destruyó el planeta completo lleno de Saiyajines, y si hay un planeta lleno de Saiyajines es porque tuvo miles o millones de años de evolución, porque un planeta no va a estar de que lleno de gente Porque sí. de un día para otro. Porque son plagas. Ahora, incluso que los Saiyajines viven más, Sí. que más razón aún para que tenga una raza más longeva. Entonces, como un planeta lleno de Saiyajines, nunca hubo nadie. Entonces ahí había una leyenda de que aparecerá un guerrero que con las características que hizo Goku. Entonces, Goku logra esa transformación. Se sacrifica a Vegeta. Freezer derrota a Krillin. Y no solamente ese sacrificio, sino
la ideología de Freezer, a Goku lo tenía quillado. O sea, Goku veía cómo Freezer hacía la cosa y tenía a Goku lleno de ira. Entonces, Krillin fue la gota que derramó el vaso. Y ya. O sea, explotó a Krillin. Entonces, ahí él llegó a algo incontrolable y duró Claro. incluso rato transformándose. Para transformarse. Cuando llegó a esa transformación, tú en tu cabeza de que mierda, el legendario que siempre fue Todo prometido. conectó, todo fue perfecto. Entonces, se va todo al carajo. Cuando Cuando dicen viene eso. con la tipa de que, ¿cómo me convierto? Concentra aquí en la espalda. ¡Chum! Entonces, tú me estás diciendo que tú tienes ¡Qué años. bacán! Oye, tú tienes años. O sea, haciendo técnica, porque no puede ser que Bardock y Goku y toda esa gente controlen el ki en las manos y todo. Y no se le ocurra en algún momento decir, yo voy a concentrar el ki en mi espalda. Dije, porque sí. No, en un momento no va a llegar a eso. No va a llegar a esa conclusión. Sí, Bueno, Ismael acaba de preguntar que por qué defendemos que Goten y Trunks se conviertan tan pequeños. Bueno, Yo tengo un punto sobre eso, Sí. que fue lo que estábamos hablando ahorita. Ahorita lo estamos Dale. discutiendo. Porque, habla aquí. porque eso se vio de concentrar el ki en la espalda más después, ¿verdad? No, Mi pu- se vio en la basura de Super. ¿Me entiendes? Mi punto aquí en Trunks y Goten es que son dos personajes, dos niños que son hijos de guerreros. Sí. Guerrero élite. Y guerreros que ya superaron el poder de poder Saiyajin. O sea, Eso ya le da un por plus. herencia, Eso por ya le da un herencia. plus. Pero no eran simplemente hijos de grandes guerreros. Eran personas que vivían entrenando. Era diario, ellos peleaban diario. En un momento de eso, puede que uno le dé un mal golpe a otro y se llene de ira porque son niños al fin y al cabo y se pueden transformar. O pueden llegar a un momento de. Eso se cae porque Goten, cuando se transformó por primera vez, él nunca se había transformado. No. Y él vio simplemente A Gohan haciéndolo. Y él lo vio y dijo que, ¿Qué es lo que? Y no fue con ira. Él hizo así, ¡wow! ¡Pum! Y se transformó. Pero Oh, esa tú fue la puedes, primera vez Gohan. visto. Oh, tú puedes. Pero eso él se había transformado antes. No. Sí. No. Claro que sí, él se había transformado antes. verdad. Porque es lo que te verdad, digo, verdad. que Milk le decía, ay, mi hijo se volvió un delincuente, porque eso he visto. No. Gohan sí. Goten se transformó viendo a Gohan. Gohan fue el que se transformó, que su mamá lloraba. A mí no me confunda la vaina. Goten no. No, Ambas, él se volvió. ambas. Perdón, Porque mira. tú sabes que, discúlpame, Milk nunca dejó eso de que, mi hijo es un delincuente, Un qué sé yo, rebelde. ella nunca lo dejó. O sea, pasaron las dos cosas. Lo que tú dices, yo lo recuerdo, porque cuando vio Milk a Gohan tenía el traje de Piccolo. Sí. ¿Me Ajá. entiendes? No, Sí, es fue lo que después hablamos. del entrenamiento. Sí, ajá, entonces eso ya. Bueno, en un momento- yo creo que sí sí, se vio, que, sí se vio. que él le dijo a Fueron Gohan ambas. de que, ¿y cómo tú te puedes transformar? Y él le dijo como que Tron también puede. Esa Ajá, fue la primera Tron vez que también nosotros puede. vimos. Pero Sí. ya él sí se había transformado porque. También. No, porque se dice también que la liga entre un humano y un Saiyajin, por eso lo de Gohan, O sea, hay potenciadora, bases, o sea, sí, es hay una bases, potencia. hay bases que fundamentan el por qué ellos Ellos dos. sí se O sea, pueden. lo que no hay base para fundamentar lo último, Lo- de que concentré el ki, que si ¿Me yo qué. entiendes? Simplemente quisieron que se transformara, pero lo mandaron al carajo Yo siento todo. que sí se lo pudieran dar a otra gente, pero no fue la forma. Porque, por ejemplo, de ser así, también podemos decir, ellos se transforman porque otros Saiyajines no pueden transformarse de la misma manera. Se puede por ahí, pero realmente le quitaron el misticismo, que es lo que estamos diciendo. Sí. Que no es que esté mal que otra gente se transforme, sino que la premisa de lo que es la transformación ya no tiene un valor no tiene como peso, antes. no tiene peso, no tiene valor. valor como antes, que es lo que estamos diciendo. Yo soy muy malo eligiendo de qué cosas favoritas cuando tengo el mismo nivel, o sea, como que me gusta todo. Pero tú tienes un algo favorito en Dragon Ball. Definitivo. Dale. La saga de Cell. ¿Por qué? Me gusta cómo se planteó y por qué el protagonista es Gohan, porque también es uno de mis personajes favoritos. Se sacaron Goku de que escena. sacaron a Goku de escena, que le dieron ese protagonismo a otra persona. Sí. Y me Eso está gustó que genial. fue Gohan porque me identificó con él. Gohan es una persona también muy ¿Tú te sentimental. transformas? No. Yo soy una persona. No. A ver, soy el objeto de burla hoy. ¿Qué es lo que pasa? Es una persona muy sentimental, una persona muy apegada a su familia. Y también tiene ese deseo de mejorar. Y me siento identificado. Gohan en esa saga, porque Gohan después se volvió una mierda. En esa saga hablo. Entonces, por eso es que me gusta. Porque él también conecta con personas. Hace como número 16, creo que se llama. Sí, sí. 16. Que fue una persona que él conoció No, y ahí. y en la escuela también conectó con humanos normales. Empatizó y él pudo superar un nivel. Pudo
da una enseñanza de que aunque tú pienses que una persona es mala, sí, en el fondo es una buena persona. O sea, tiene un trasfondo más Sí, sentimental. Me gustó es como que ve la esencia. esa esencia. Él no ve la cáscara. No, él ve lo más de lo de allá. dentro. Incluso si tú supieras que él, Eso es bello. recuerda que él tenía talento para caerle bien a los animales. Sí. A todos los animales le caían bien. Sean dragones que pueden destruir ciudades o qué. Él como que apaciguaba todo eso. Y me gusta eso, que esa saga es muy sentimental. Alrededor de Gohan. O sea, que sí se trabaja ese lado que O sea, usualmente se deja la saga de Cell te gusta por Gohan. por Gohan, sí. Por Gohan Ok. y A cómo mí él me gusta, evolucionó. a mí me gusta mucho, pero Y por Cell, claro. Yo soy mucho de villanos, Yo cuando soy los villanos son Freezer, muy, loco. muy duros. Yo soy Ahora, Freezer total. por ejemplo, en Hunter x Hunter, que no es el tema de hoy, pero por ejemplo, Meruem, Kuroro. Ahora, yo soy muy, o sea, cuando un villano está bien construido y cumple su función, me gusta porque hay muchas obras donde los villanos no parecen villanos, los villanos parecen que amiguitos que peleamos y ya tú sabes. Entonces, esa escasez de buenos villanos me ha hecho apreciarlo cuando yo lo veo. Ahora, Cell como villano me gusta pila porque trae una secuencia de cosas que tuvo que pasar una razón para que se cumpla otra y para que se cumpla otra. Entonces, no fue él de que porque salió porque sí. No. O sea, se tuvo que cumplir ciertos requisitos. Incluso fue un científico que lo inventó. Incluso inventó Doctor androides. Matillero. Inventó androides que sin esos androides Cell no se pudo desarrollar. No. O sea, Cell tenía que Que absorber absorber esos androides. 17, Pero los 18. androides no se querían dejar absorber No. y eran fuertes. Tú sabes, como que... Entonces, metieron también el tema de los viajes en el tiempo. Yo soy frustrado con los viajes en el tiempo. Entonces, con el tema de Trunks, que viaja del futuro, que en el futuro él dijo, mira, va a pasar esto con este pana, Sí. Cell, que al viajar alteró la cosa, porque en el futuro nada más eran dos androides, pero cuando viene Trunks aquí, Está Cell. ¿y por qué hay otro androide? Eran nada más dos. Él alteró los viajes en el tiempo. Entonces le dijo, Goku, tú te vas a morir de una enfermedad. Toma la medicina. Toma la medicina que ya la desarrollamos en tantos años. Pero Goku, mentira, cambió también eso. O sea, fue una saga muy completa. Pero genial. Es Está como muy bien. Oda ha hecho vainas sobre la marcha que le quedan genial. Y eso está perfecto. No importa que lo haya escrito. Oye, a mí no me importa. Mira, yo prefiero que algo bien hecho, tú lo hayas hecho sobre la marcha y que esté bien hecho, a algo que tú duraste 3 años y sea una mierda. Sí. O sea, como que- Sí, tu saga favorita. él duró Loco. 200 años haciendo esa escena. Es una mierda. No es algo basado que En full, fuentes, no hay full fuentes. confirmado. Pero sí hay un rumor de que dice que Toriyama sí quería acabar Dragon Ball con Freezer. Cuando Goku se convirtió en Saiyajin, el legendario, él tenía como que la trama hasta ahí. Ahora, como el éxito de Dragon Ball fue Rotundo. Lo cual. entonces, le quedó bien la saga de Cell, le quedó bien la saga de Majin Buu. Y dijo, Entonces, vamos allá. ¿tú me Bueno, entiendes? si eso Pero está dando plata. tiene sentido, porque lo que yo dije al principio, de que el misticismo, de que va a salir un guerrero, el Saiyajin, que lo logre, Ya. no tiene sentido seguir. No, no, ya no. llegó, ya derrotamos al enemigo principal, que era Freezer. Entonces, ya como que expandirlo, que repito, le quedó bastante bien. pero fue Fue arriesgado. Yo diría que mi saga favorita es la de Freezer, sin duda. Porque Freezer, si tú te pones a analizarlo, hay un trasfondo muy duro detrás de lo que es Freezer. Un villano Toda la con regla. toda la maldad del mundazo que erradicó una raza. Salió que, qué sé yo, o sea, que hizo demasiadas cosas malas. O sea, porque era un villano y que el desarrollo de su derrota y lo que él fue haciendo, sus transformaciones, mediante avanzaba la trama, que si metieron a los de Namekusei. Era un tirano, era un tirano. Realmente, Sí. realmente era alguien que tú lo veías e infundía miedo, que sus actos eran entendibles. Bravo para la banda sonora en esas escenas. Que, qué sé yo, o sea, todas las cosas que él hizo y el desarrollo que tuvieron los personajes dentro de ese arco, yo creo que para mí Lo hace tu no. favorito. Ujú, Claro, lo hace Sí, favorito. mira, a mí, como dije, me encantan los viajes en el tiempo. Me gustó mucho lo de Majin Buu, pero estoy con Gilbert con la saga de Freezer, porque no estoy hablando solamente de la historia, que si no vamos a la historia, tú puedes decir, yo leí el manguilla y es lo mismo, la misma historia. Pero el anime tiene algo, Una una esencia de que ya cuando tú compones una escena y la composición lleva música, lleva actores de voz, que excelente. Vemos el anime en japonés y es cultura por el hecho de que ellos se dejan la piel ahí. Ellos le meten unas ganas a las actuaciones que tú lo sientes. Envidiable. Incluso yo llegué a ver Fullmetal Alchemist en español para yo probar. Y hay una escena donde yo me traumé. Porque yo casi traumado, porque yo escuché a Edward llorando y de impotencia. Se le sentía
en la voz, el nudo de la garganta, pero en el español. doblaje, yo sentía como que le pagaron y quería salir de eso. Como que estaba en la cabina grabando en la cabina, grabando la voz. Me están pagando. O sea, mucha diferencia. Yo sé que en Dragon Ball es una excepción de que el doblaje latino de Dragon Ball Uf, top. es indiscutible. Top. Es indiscutible, o sea, como que, coño, no me imagino, o sea, no me gusta más en latino y puede ser por nostalgia, pero es un hecho, incluso criticado por personas que saben de que está perfecto. Sí, sí. O sea, sí se dejaron la piel. La piel ahí. Pero es pocas veces que pasa eso. Volviendo al tema, lo de Freezer, me gusta como villano porque los villanos en Dragon Ball, Cell, Majin Buu y Freezer tenían su esencia. Y la esencia de Freezer era de un tirano, como por ejemplo en una escena donde él tenía el poder de matar a Krillin, por ejemplo, y matarlo de una vez, y él no, quería ver al otro sufrir. Entonces con un cuerno lo tenía trabado, entonces le estaba haciendo así. Y Krillin clavado arriba, botando sangre. Y eso incluso fue censura. Pero incluso la sangre le caía a Freezer, y Freezer se lamía la sangre, y era así como que torturándolo. O sea, a él le daba placer torturar. Sí. Entonces eso marcaba una esencia en Freezer que eso es inolvidable. Sí, O sea, porque, inigualable, sí. porque tú tienes un personaje que no cambia de un momento a otro su percepción Exacto. o su forma de ver el mundo. Porque hay personajes que en un capítulo están así y en otro capítulo Eres tú, no, que se está moviendo por bueno. en un capítulo están de una forma y en otro capítulo tú dices, ven acá, pero esto no era malo o estaba lleno de odio con fulano. Lo pasé con Fire fue reciente. Pero ¿por qué estos son enemigos? Y ahora son amigos. Y ahora son amigos. Sí. Porque llegó un enemigo de que un tercero. Está bien, peleamos juntos contra un tercero, pero porque tenemos que estar de que... Para mí, claro. No. Freezer no era así, ni con su compañero. O sea, No, Freezer maltrataba a tu tú propia veías, gente. tú veías el trato que él tenía con la misma gente de él y él lo mataba. O sea, él lo mataba porque sí. Te mandé a hacer algo. No me traíste mi maldita botella de agua. Te va a morir. Entonces, ¿Por qué? loco, Porque sí. yo soy la máxima. Tiene que, cuando yo digo, tráeme una botella de agua, tráeme una botella de agua, coñazo. ¿Entiendes? O sea, a mí no me importa quién tú eres, yo soy. ¿Tú sabes quién soy yo? Freezer, coñazo. ¿Sabes lo que te digo? Mira, incluso él analizaba las cosas porque él sabía, por ejemplo, con el tema de Vegeta, él sabía lo orgulloso que era Vegeta y que él era el príncipe del planeta que Freezer destruyó. Vegeta sabía que Freezer tenía un trauma con un príncipe que se convirtió en Saiyajin y Freezer sabía de que tú no te vas a convertir en Saiyajin, o sea, tú no eres. O sea, Freezer lo humillaba porque sabía que Vegeta tenía un orgullo y Freezer sabía que matarlo no es tan cruel como romper su orgullo. Incluso lo agarró de espalda y empezó, ¿tú te recuerdas? A darle golpe por la espalda y a ahorcarlo. Ajá, y a torturarlo. Él podía matarlo. Claro. Él lo estaba humillando. Humillando. Él sabía que eso le iba a doler más. O sea, Freezer tenía una mentalidad De tan hecho, psicópata. no solo los golpes, el loco lo crió. Literalmente, o sea, lo cogió. Sí. Él duró una vida entera haciendo, Sí. humillándolo. O sea, desde pequeño. Le él rompiendo el orgullo y la el vuelta honor. es esa, ¿verdad? Sirviente de Dale para Freezer acá. de chiquito. Yo te voy a hacer ver cómo es la vuelta y te voy a humillar, te voy a hacer que todo lo que tú crees no tenga sentido. Simplemente Así es. para verte sufrir. En verdad, sí. Ahora, volviendo, o sea, espérate, dijimos muchas cosas buenas y muchas cosas que son todas debatibles. Gente, Dragon Ball es nostalgia. Dragon Ball es inspiración. Y eso es indebatible. Cultura lo es. Es cultura. Pero no es lo mejor a nivel argumental. Hay muchas obras que le llevan la milla a nivel de escritura. ¿Que Toriyama pudo haber hecho algo mejor? Sí. ¿Él encontró una fórmula que le sirvió? Sí. ¿La siguió? Sí. Repito, el ejemplo perfecto de desarrollo de personajes es Vegeta. Él se pudo sentar, desarrollar un personaje como hizo con Vegeta. Ahora, no lo hizo. Amén. Es su decisión. Las cosas como son. El Dragon Ball Super no me pueden decir lo contrario a que es simplemente por ventas. Fanservice. Trajeron de vuelta la franquicia y pusieron personajes emblemáticos en pantalla. Buscaron una excusa para traer a Freezer, porque Freezer fue muy popular. 17. Trajeron a Vegeta, a 17. Si ustedes se Majin fijan, Buu. los personajes populares lo trajeron para que ustedes lo vean en pantalla y se venda. Y se sigue vendiendo. Sí. Y mientras se siga vendiendo, va a seguir con la misma fórmula de antaño. No va a tener necesidad de desarrollarse, y menos ahora que descanse en paz Toriyama. Aunque otra persona siga el rumbo, ya no va a ser lo mismo. No es lo mismo, no es la misma esencia. Entonces, Dragon Ball siempre será el pionero. Yes. Y se va a quedar ahí. Claro. Ahí se va a quedar. Se va a quedar ahí como pionero, inspiración y ya. Coño, Kilua. Pero,
aprecien y dejen el fanatismo de un lado, aprecien las otras obras, abran su mente, porque cada vez más van a llegar personas desarrollando, incluso aunque sea inspirado por Toriyama, van a mejorar las cosas. Pero los animes que están actualmente son muchos. Si no decir la Argumentalmente mayoría, hablando así de... o inspirado por... No, Sí. y inspirado por Toriyama. O sea, que Por son ej- gente que hacen sus obras a raíz de eso, de lo que le transmitió Dragon Ball, si lo leyeron hace años, lo que Así sea. es. Y son obras que son talla mundial. Si tú te en contra de lo que yo dije, lo que dijo Gilbert, lo que dijo Joel, lo que dijo Andy... Yo no dije nada. que yo voy a decir ahora. En contra de mí, no. Si estás en contra de algún argumento, ponlo y nosotros te vamos a responder en los comentarios. Pero por favor que sea... Con respeto, Dragon Ball palpable. dio uno de los memes más épicos de la historia. ¿Dragon Ball? Con Cell. ¿Y quién es él? ¡Ah, Puerto Andy! ¿Qué es lo que es? Cada vez que ustedes hablaban de Cell, yo no aguantaba la risa. ¿Y quién es él? Sintió el verdadero terror. Ajá, A sí. nivel de meme también fue top. Ahora vamos a hablar de Naruto, porque ya le dimos mucho palo a Dragon Ball. Entonces, ¿quién quiere iniciar con Naruto? ¡Ay! Miramos a Andy. Si no hablo en Dragon Ball, tiene que hablar en Naruto. Sí, Definitivamente, claro. Definitivo. Entonces, nada, Andy, te dimos la batuta. Tiene la bola. La palabra. ¿Qué es lo que es con Naruto? Kobe Bryant. Las cosas como son con Naruto. ¿Qué es lo que? Dime. Dime. Que no me arropa el fanatismo. No, Por favor. Yo siempre defiendo a Naruto, no importa qué, pero con Naruto yo puedo decir algo parecido a lo que dijo Junior con Dragon Ball, de que fue lo que me introdujo al mundo del anime. O sea, lo primero que yo empecé a ver. Naruto chiquito, empezando por ahí. Sí. El que me discuta de que Naruto chiquito no es uno de los mejores arcos, o no un arco, Anime. porque tiene varios arcos, pero anime hasta ahí, hasta Naruto pequeño, es uno de los mejores de principio a fin, sin ningún tipo de desperdicio. En cuanto a todo, desarrollo de personajes, la trama. O sea, tú dices que Le da- inicia bien, continúa bien y termina termina bien. bien. Naruto chiquito. Naruto chiquito. Definitivo. 100% de Naruto acuerdo. chiquito. Definitivo. Después en la Shippuden podemos, quizá yo puedo aceptar cualquier tipo de Los crítica. palos van a Pero ser para la Shippuden, ¿verdad? Definitivamente, porque Naruto chiquito fue otra cosa. Y en la forma en la que prepararon todo, en cuanto a los exámenes, la escala de poder, la historia de Naruto como personaje principal, Ujú. marca demasiado, tú sabes. Claro, el típico shonen de que sufre mucho, pero lo que hicieron con Naruto es diferente, loco. Papá y mamá. Y eso, entonces cuando vienen y desarrollan el elenco. O sea, Los como que muchachos. tú dices que el prota normal de un shonen ha sufrido, pero con Naruto le dijeron a Kishimoto, sufrimiento, sí. Sí. Va a sufrir, sí, Y sí, no, sí. y no solo Naruto, entonces tú tienes personajes como Shikamaru y la relación con su papá. Tú tienes personajes como Itachi, loco, lo que hizo por la aldea. O sea, que Naruto, por ejemplo, Desde- interrumpiste, es que Naruto chiquito tiene personajes secundarios bastante Tan rico desarrollados. que- oye, tiene personajes secundarios que pueden ser protagonistas de su propia obra. Sí, sí, y sí. no uno, tiene No, varios. varios. Sí. Es lo que te Amén. explota la cabeza. ¿Tú sabes lo que te digo? Y eso de ninja en ese momento, tú sabes que todo Eso. el mundo quería. Corre como Naruto. Cuando Goku andaba la gente boceando, el Naruto Corre andaba como con Naruto. muchachos Sí. corriendo con los brazos para atrás. Marcó nostalgia también. Demasiado. Infancia. Naruto, Sí, marcó infancia, mejor dicho. para mí sigue siendo uno de los mejores animes, independientemente del final. No tiene nada malo, Naruto chiquito, para ti. O entra en debate. Yo podría debatir. Si tú me dices algo malo, yo puedo ponerme a favor. Fácil. Por ejemplo, mira, una obra debería tener, como tú dijiste, personajes secundarios de soporte, que es lo que atrás mencionamos que no tiene Dragon Ball actualmente, que todo es Goku y Vegeta. Pero en el mismo Dragon Ball antes sí tenía personajes de soporte. O personajes secundarios con su propia Estoy viendo línea. por dónde va. Entonces, lo que tú acabas de mencionar de Shikamaru, bueno, hay más también, aparte de lo que tú Sí. mencionaste. Claro. Aparte de Itachi, Sasuke. Sí. Aparte del trío de prota, tú sabes, habían personajes por ahí por su cuenta, desarrollándose a su manera, Sí. persiguiendo sus sueños a su manera, y eso enriquece una obra. O sea, de ese lado está bien con los personajes secundarios, ¿verdad? Ahora, que no hay ningún huequito con respecto a la escala de poder para ti, o con respecto a algo que debió ser lógico, pero pasó de otra forma solamente por el guión para seguir la historia por donde... Una cosa, yo puedo decir que es rescatable de lo que tú dijiste. Y es, por ejemplo, lo de Naruto robándose el pergamino de los clones de sombra. Que es algo, tú sabes, de que un jutsu prohibido, que qué sé yo, que qué sé yo cuánto. Sí, y ya sí, después sí. se nota de que todo el mundo puede hacer clones de sombra y que yo creo que es lo único que
Es flaquea, sospechoso, porque, es sospechoso. está en un sitio donde debe estar custodiado por gente, tú lo amo y esa gente, que lo único que yo veo que un errorcito de Tú lo ves principio. conveniente, muy conveniente. Muy conveniente, muy sospechoso. Pero yo creo que la mayor parte de la cosa Pero tú dices, todo el mundo empezó a hacer clones de sombra. ¿Cuál es todo el mundo? Kakashi tú le dices todo el mundo. A los patrones tú le dices todo el mundo. Pero, porque oye, tú podrías hacer el uso de que me convierto en que yo me vea como tú, ¿verdad? Eso sí lo puede hacer todo el mundo. Pero Sí, sí, los es clones de verdad, sombra es era verdad, característico es de verdad, Naruto. es Tiene verdad. que venir con vaina madura. para Sí, ver pero- Naruto. realmente Ya eso no fue creo muy en ti, conveniente. Gilbert. Fue muy conveniente. Ya no creo en ti, Da- Gilbert. Lo del robo del ¿Se pergamino, roba tú el dices. pergamino? Claro, No, bro. porque él hizo un plan para eso. O Pero, sea, loco, discúlpame, se dijo que es recuerda que Naruto no es un jutsu. enemigo que está Yo viniendo sé, de otra aldea a yo robarse sé, eso. yo Es un sé. muchacho de la aldea también. Yo sé, Uno yo de sé. los uno Pero de da los igual, de que igual tú sabes que a Naruto siempre lo tuvieron en la mira, porque, o sea, que el tercero nunca lo tuvo en la mira realmente. Gilbert, mira, no justifique algo. Mejor no. ríndete. Yo voy a No, dar no, no, yo voy a realmente, dar un punto a favor de él. Voy a dar un punto, no, voy a dar un punto a favor de Gilbert. de que No, tú eres si tú hermano. ves, No, no no, es por eso, no es por eso, no, no es por eso, no es por eso. O sea, él entiende. Se nos dijo que ese jutsu era de que un jutsu prohibido, que qué sé yo qué, y donde estaba, que es lo que yo voy, donde estaba debe estar custodiado por Ambu y ese tipo de gente que son ninjas élite. Mira, Que una de las cosas que más flaquean también dentro de Naruto, los ninjas élite no son élite nada. Pero Lo único Ambu bueno que servía. ¿Cuál de esos poritas? Pero, Ah, mira, como estaba ahí, pero lo único Ambu que servía. Itachi y Kakashi cuando estaban en su época. pero Ya, eso lo del, perdón, Dale, eso cosa. lo del jutsu de clones de sombra, sí lo pudieron hacer mucha gente, porque recuerden, adelante. recuerden que una de las pruebas dentro de la escuela era que los chicos hicieran un clon de sombra. Él podía hacer el No multi. es lo No, mismo. no. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Exacto. El Porque hay Kagebushi- muchos multiclones. no es ciclo de sombra. Es que se mueven y de todo. Por el segundo, Hokage. Pero el jutsu de clonarse es un disparate. Es un Ya, disparate ok. que hacía todo el mundo. Ahí Ya. es que yo pienso que ustedes. El están un poquito multiclone, ya, confundidos, el multiclone y el exactamente. clon Por eso normal. te dije, volveme tú, es chill. Ya, ok. Ahora, hacer el clone de sombra, el Pero Kagebushi, ya, Kagebushi, ese es lo que. era diferente. Ya, ok. De los errores Entonces, Se aclaró respondiendo a tu eso ahí. pregunta, en Naruto chiquito, tal vez me ciega el fanatismo, honestamente, porque sí, no, defiendo mucho a Naruto. Lo sabemos. Me ciega, pero no veo... Falla. Veo pocas fallas. Poca falla. Con Naruto Sí. pequeño. Ok, no, mira. y que son fallas que cuando vienen a ver no son mínimas. tan catastróficas como para que la obra se dañe, con lo cual son Bueno, vainas que mínimo. no puede pasar. Ahora te voy a hacer otra pregunta, ¿verdad? Porque es bueno se pregunta. Sí, cuéntame. Claro. Dando un dato antes de que sí, sabemos que Kishimoto se inspiró en Togashi. Sabemos que los exámenes Junin están inspirados en los exámenes Hunter. Sabemos que los ojos Los Sharingan. Los Sharingan. Tienen la inspiración de del los clan Kurta. Kuruta, aunque lo desarrolló mejor, las cosas como son. El poder de los Sharingan está mucho más amplio y desarrollado que el del clan Kuruta. Porque cierto punto, sí. para lo único que sirven los ojos de Kurapika es que le extiende el Nen. Pero ya con el Sharingan él se fue Hace más jutsu allá. visuales y Exacto, cosas así. él lo desarrolló mucho más, aunque sea una inspiración. Entonces, sabemos esos datos, pero no tiene nada que ver, porque eso incluso él mismo lo sabe. Ahora, volviendo a qué malo podría tener, y no es tampoco buscando la quinta pata al gato, es debatiendo. Exacto. A ver, Dale. Buscando, claro. Dale. exacto. Entendible. Algo que ya mencionamos, los personajes secundarios es importante y se aprueba con Naruto chiquito, Sí, ¿verdad? definitivamente, Perfecto. claro. Ok. La trama también. La secuencia de desarrollo. sucesos, todo Un nítido, chingo. ¿verdad? Ahora, hay otro factor que sí influye para catalogar una obra como buena y es los personajes. Y no estoy hablando de facha y no estoy hablando de poder. Estoy Desarrollo. hablando de que los personajes tengan una actitud que se identifiquen unos con otros y que esa actitud no se, por conveniencia de la trama, no se cambie. no se O sea, altere, tener ok. que un personaje, por Ok. ejemplo, como Naruto, haciendo algo como que no le pega a Naruto. Ya. O sea, usted no viene ningún personaje como que actuando diferente a como debería de actuar. ¿O está complicado? No, yo entiendo perfecto tu punto, pero No, sí, sí. increíblemente Naruto sigue eso a la perfección. Sí. Porque Sí. Naruto fue Naruto todo el tiempo, con su estupidez. No, pero los otros No personajes. simplemente Naruto. Todo el elenco que se nos Incluso el mismo mostró. Sasuke. Todo el elenco los se nos personajes. mostró. Actuaron según su línea, Su línea, establecida. todo el Shikamaru Shikamaru, seguía siendo el mismo. Choji. Un desinteresado Choji, un comelón y un... Neji, ¿Me con entiendes? su Neji hizo- nebula.
Y la evolución de Neji, sádica. O sea, muy dura. cada personaje que apareció siguió su propia línea. No se salió, no hicieron cosas. De hecho, destacaron en eso. Y destacaron en eso. No hicieron cosas que se salieron del personaje. Ajá. O sea, actuaron acorde a cómo se escribieron, a cómo se establecieron. ¿Qué fallaron qué? Ismael tiene una queja en el público. Pero eso No, era no, Naruto, no, fue Naruto chiquito. Tranca. Yo te está hablando algo de Shippuden. No, favorito. Otra cosa. De los personajes. Diablo, se me fue algo, era muy interesante. Se me fue. Dale, dale. Nadie puede hablar. Loco, literal, Naruto es otra cosa. Sí, Naruto A nivel de chiquito, anime. sí. Dile. Yo creo que algo. Quiero hacer una pregunta. ¿No creen que el tema de los rangos, dígase, Genin, Chunin, Jounin, eso no está un poco raro? Porque no se le da el valor necesario, por ejemplo, a los Jounin, no se le da el valor necesario, excepto a ciertos personajes. ¿No son creen que Jounin? eso, Sí. que eso Ese- puede ese ser rango como de la- todo. porque Ese al rango- inicio, ese rango de porque al inicio, porque al inicio, mira lo que pasa. Es verdad. Al inicio, mira lo que pasa. Nos muestran a los Jounin como la élite, porque son la élite. ¡Joder, coño! Son la élite dentro de los ninjas. Son personas que destacan por allá. O sea, por encima de todos. Pero no destacan mucho Jounin. Se le olvidó. Simplemente a los protagonistas, a los otros, no sirven. ¿Cómo No diga? tienen Se le ningún tipo de olvidó. esencia. Y no se les da Cuando ese tú dices valor. los otros, dame un solo ejemplo de los otros. Un nombre. El maestro de. ¿Cómo se llama? Konohamaru. Él es un Jounin. ¿Y qué tú dices de Que él no Del sobresale. maestro de Konohamaru. El maestro de Konohamaru no sobresale. Konohamaru. Tanto también, por ejemplo, el que hace las. Pero hay gente que está bajo perfil, no quiere destacar. No. Yo no estoy la obra hablando, completa no va a no destacar. sobresale. ¿Y por qué? ¿Qué hacen? Incluso el que lleva. Lo dibujaron. Incluso el que lleva los exámenes Shunin, que tiene una pajita aquí, que él usa una espada, él tiene una habilidad. ¿Tú o dices sea, Luca? No. Iruka no. No, hay un personaje que él es Shon, él es Sí, recuerdo. que él tiene una pajita. Él es especialista en un estilo de espada y cosas que no se ha visto en la mayoría de El de los la bendita Jounin. también. ¿Tú En sabes la cuál? cosa de los Jounin. Y él no destacó mucho. O sea, simplemente fue el presentador de los exámenes. Y ya. O sea, no le dieron ese auge. No, bueno, mira, te voy a decir algo. Mira, Honestamente. cuando Ismael haga una pregunta, si le van a responder, tienen que repetirla. Pues, Claro, si porque no se escucha. Ok. Pero- no, como Ah, lo que ok, digo, ok. no, Mi no. pregunta Ok, inicial da. es esa. ¿No Da. creen que los rangos se ven un poco desequilibrados? Como que no tienen mucha importancia. Sí. Honestamente sí. Sí. Pero mira, no lo voy a Pasa con los ambos también. Pasa con los no ambos lo voy a también. justificar, incluso sí, con los ambos. De que se venden como que son la élite de la élite. O sea, el final de los muñequitos. Incluso, y en misiones uno ve que lo mata un kunai. Donde a los muchachos, a los genin, tú lo ves que para matarlo es Ay, una sí. pelea de Vamos apagar y a ver. vámonos. Entonces yo vi que a varios ambos en misiones, digo un kunai lo clavaban y acababan con ellos. Y de que ellos mismos se quitaban la vida. Así, okay. Ahí eso yo siempre sentí el flaqueo. Porque en cuanto a ambos se refiere, solo sobresalieron unos cuantos. Tú sabes, que lo que ya sabemos, que Itachi, Kakashi, ¿Ya? no, Hay otro ya, más, Sai hay otro más. y unos cuantos más. O sea, No. Sai fue ambos Ambos. de los mapas de Ambos. Sai era ambos. Itachi, tú sabes que Itachi. Claro. Itachi. Sí, Itachi y Kakashi. Vamos a lo con Aizazo. No. sigue hablando. Sí, entonces, ahí hay un punto negativo. Un punto Sí negativo, tiene ¿no un punto creen? negativo. Ya, ok. El bien. poder de los... Bien. Bien. De Encontraron Naruto. algo. Bien. De Naruto. Hay que tener cuidado con esto, El relámpago marino. tan filoso. Nada, que podemos tomar en cuenta que Naruto, en esencia, no es un anime con falla Grande. memorable de que dañen la obra. O sea, que son No, cosas más mínimas. mínimo. Por lo Cosas menos mínimas. Sí, son cosas Sí, mínimas. obvio, Naruto obvio. chiquito. Yo mismo, Naruto, por más que Naruto. quiero defender a Naruto en general, hay cosas que me molestaron muchísimo. Porque eso de ¿Como Naruto cuáles? Shippuden. Por eso estamos diciendo Vamos a Naruto. hablar. Ok. Ahora vamos a llegar a Shippuden, pero... Ahora, última de Naruto cosa, está muy duro. última cosa de Naruto chiquito, que yo sé que ustedes van a estar a favor también, es con respecto a la decisión de sacar personajes de escena, ya sea por algún viaje. O sea, se fue y ya... O sea, Ah, es sacar ok. un personaje para que no aparezca más. Ya sea por un viaje, ya sea por una muerte, Sí. ya sea por cualquier razón. Que se mete un personaje nuevo o se saque uno. O sea, en esa introducción y sacada, no siempre son con muertes, pero sí hay muertes. Si ustedes la ven, porque hay veces que hay una muerte que tú dices...
estoy hablando de Naruto chiquito. Hay veces que hay una muerte que tú dices, esa muerte como que no me la encuentro lógica. ¿Entienden? No sé si me Bueno, entienden. yo entendí perfectamente y sí pasó lo que Junior dice, de que hubieron momentos donde se necesitaron ciertos personajes y simplemente no estaban ahí porque estaban en una misión. Bueno, eso es un recurso válido. Sí, Bueno, y sí. es lo que te digo, no lo veo como un punto negativo, Claro. es un recurso válido porque frecuentemente los muchachos salían Viven en misiones. a Sí, hacer sí. misiones. O sea, eso tú es sabes. normal, eso es Había normal. personajes que estaban muy fuertes para que el enemigo en cuestión y el autor lo Ahora, sacar. mira, dando más amplio el punto que quise exponer, es que también hay veces que hay un personaje que no está en una misión. Por ejemplo, no estoy hablando de Naruto, estoy hablando de que pasa, lo he visto en obras, de que hay un personaje que retrasan la llegada de X personaje simplemente por la trama. Por ejemplo, dígase que el héroe está lejos, Luffy. Por ejemplo, Luffy, que lo mandaban para allá abajo. Y están los secundarios aguantando al enemigo en lo que llega el prota. En lo que llega el prota. Entonces hay veces que lo hacen de una manera un poquito exagerada. No sé si me voy a entender. Que hay veces que sí son creíbles. Concho, sí, pasó esto. Luffy, una serpiente. Ah, no, sacamos el prota para que en él tenga oportunidad de lamberse a todo el mundo. Y entonces Luffy, que es el héroe, llegue al final. Porque los shonen tienen eso. Que el héroe tiene que llegar al final. Dentro de la épica. Tú sabes. No mencionas Pain porque no estamos en Shippuden. Pero lo que digo es que no, eso de Pain estuvo genial. Estuvo genial. Naruto también Ahora, exacto, por eso Naruto dije, también. hay dos formas de hacerlo. Bien y mal. Hay veces que tú dices, Claro. coño, no tiene sentido que no haya llegado. Tiene 3 horas corriendo y no ha llegado. Bueno, Tú sabes. hay algo negativo que me llegó a la mente y yo incluso lo llegué a debatir con varias personas, a ver si era que yo estaba mal, con lo de Jiraiya en el momento, en la pelea contra Orochimaru, que peleó Jiraiya y Tsunade contra Orochimaru. La excusa fue que a Jiraiya le hubiesen dado una pastilla, sí. una cosa que, Sí, que lo le mareó, limitaba el lo mareó chakra, y no sé si eso. a un 30 o un 70%. Sí, No algo me así. confirmo, Fue algo no así. confirmo. Pero algo así. Jiraiya no estaba en su En su o sea, pick. no estaba peleando con toda Así su es. capacidad porque Tsunade lo había limitado para que no se vaya solo Sí. a atar a Sarama y Recuerdo. luego si lo mate. Eso a mí no me tripió porque ya había algo, una escala de poder establecida de que, coño, tú me estás diciendo que Jiraiya el final, Un Sanin. esa excusa Muéstramelo. de que te di una pastilla y ni siquiera lo dijeron ahí, después más para adelante fue que yo supe y yo siempre, incluso llegué a debatir muchas veces que me decían, no, que Orochimaru era más fuerte que Jiraiya. Pero yo no lo veo no así. lo vi. No estaba chico No, todavía. no, Ahora mira, lo que dentro tú dijiste, Andy, me llamó la atención por el hecho de que sí hay una excusa del anime, como decimos, que no importa al final si el autor te pone una excusa para una justificación de algo. Ya, de ahí para adelante, si es justificable para tu cerebro o no, ya eso tienes que decidirlo tú. O sea, hay gente que se cierra en que el autor dijo esto. La autora dijo, como dijimos en el primer capítulo. Ahora, lo que tú acabas de mencionar, en el mismo anime te lo pusieron, que le dieron una pastilla que decía, que pero a ti Y no te eso tú no convence. crees, exacto. Pero a ti no te Sí, convence. Exacto. Eso va Pero, mucho. ¿y qué causó eso? Que él se vaya como quiera y al final pelee por ahí limitado y hasta veces en situaciones que lo pudieron O sea, haber matado. están O sea, poniendo a fue Tsunade algo- como una huevera. Sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Algo de lo mejor que puede reducir Naruto chiquito son sus peleas. O sea, Wow. yo no he visto peleas más épicas dentro de la franquicia de Naruto que en Naruto chiquito. O sea, muy poca pelea de que de Naruto Shippuden Sí. me gustan tanto como la pelea normal. Mencionaba una de diferente que Naruto. ese no sea Roliga era. ¡Oh! ¿Qué? Naruto, espérate, contra- Naruto y Neji. Naruto y habla. Neji. Choji versus el tipo del vaina. Kiba contra también el otro de Orochimaru. Orochimaru versus Sasuke. Cuando llega Naruto dice, ¿estás asustado, niñita? Sigue tú. Gaara versus Naruto. Sigue. ¿Te la digo toda? Él pidió uno. O sea- él dijo que le dé una pelea, no que lo. Ok. Entonces, No lo mates. No, pero no me daba nada. Yo hice una pregunta porque ustedes se Entonces, abran. ese tipo- Pues se emocionaron. ese tipo de pelea, al principio con Sausa y Kakashi Loco, icónico. Sausa y Kakashi, la O sea, primera mira, te está volviendo loco. Entonces, Copiándolo así. Y no solo eso, Naruto y Sasuke contra Pero recuerda- el de la aguja. ¿Se recuerda que Naruto intervino y vaina y estaban ahí? sí, no importa. Pero son peleas en su épicas. conjunto. Sí. Entonces, para mí, el conjunto de peleas dentro de Naruto. La secuencia, loco. todas son buenas. Tú Todas dices son la buenas. coreografía de las peleas son muy duras. La coreografía de la pelea. Incluso en contexto, hay muchas peleas de Naruto que son cine. Oye. O sea, mira, te voy a poner una que no mencioné. Neji versus Hinata.
había un trastorno Wow, de familia, loco. La rama principal, un la problema, secundaria, un problema que viene, y, o sea, un problema Loco, interno. la de Neji con el tipo de la araña ese. La forma en la que Sí, sí. nadie le ganaba a ese Neji tipo. hizo así. Nadie, nada más Neji. No te metas en la cámara, mío. Entonces, mira, por ejemplo, Sí. Hágalo más, ayer. entonces, que hay peleas dentro de Naruto que dan sustenta a mucho cine, mucho desarrollo, Sí. porque son cosas que tú dices, wow. O sea, se está discutiendo en una pelea un tema, por seguir lo de Neji y Hinata, un tema de familia, que cuando te dan el contexto de que por qué Neji está quillado con Hinata, que fue porque su padre tuvo que morir por su gemelo, Sí, eso loco, mismo. tú dices, la maldita cabra, o sea, yo te entiendo. Entonces tú vienes a Naruto y decís, loco, voy por ti, loco, o sea... Entonces, ese Yo conjunto siempre- de cosas hace Sí, que sí, cada vez que tú la veas, entendiendo más el contexto, dice, loco, Sí. esto es malditamente cine. Yo siempre he dicho eso de que, por ejemplo, yo aprecio más, y bueno, las personas que tienen esa capacidad de análisis, como mencionó Gilbert, aprecian más incluso una pelea de dos trompas que tenga un trasfondo palpable, que Sí. tú digas, yo entiendo por qué pelean, a que simplemente se entren a trompar, duren 2 horas dándose trompas sin sentido. O sea, hay gente que, que la acción, mira la animación, que esto, pero no. Cuando tú entiendes el trasfondo de una pelea, Disfruta no hay más. nada mejor que eso. Y mira, otra parte ahí que no se llegó a pelear, pero el acto de respeto, lo que se mostró cuando fue Itachi y Kisame a robarse a Naruto, a robarle el Zoro, que estaban él andaba con Jiraiya. La cabra. Entonces, tú sabes, el respeto que se le brindó ahí, dile. Usted a mí. Y no solo eso, cuando Kisame le dijo, loco, somos tú y yo, dos cabras, vamos a Y quitarse al Itachi- viejito. y Itachi- Dice Itachi al Porque- viejito, ese viejito no o sea, Itachi, loco. Itachi. Que tú tienes Itachi como que, ay Dios. Y tú ves a Jiraiya siempre en chelcha. Ponte allí. Tú ves a Jiraiya siempre en chelcha, de que mujer y vainita. Y que romo Itachi y le bala. dé ese respeto a dices, ese qué nivel. bobo. Se infiltró y se me la ahí porque para que no esté allí Voceando. haciendo señas y voceando. Entonces, Yo me salgo. No, mira, no, quédate ahí. quédate ahí, ven, que nosotros el otro día, recuerda, que estábamos hablando, discutiendo de eso, donde Brasa, Ajá. y tú me Vamos a ver dijiste... Chipuden ya. No, Vamos a todavía quedar no, Chipuden, vamos sí, a quedar Itachi. vamos a quedar Chipuden, Vamos a quedar Chipuden. Itachi, porque tú me estás diciendo como que Itachi, o sea, como menospreciando lo que hizo Itachi. Yo te dije, cuidado si fue que tú no entendiste, porque Itachi, lo que hizo Itachi por la aldea, o sea, aceptarse el villano, recibir el odio de todo el mundo, donde él Colectivo. realmente estaba salvando la aldea, y él verse como loco, como una mierda. Como el que todo malo. mundo vea y que no, que Itachi es malo, que Itachi es malo. Donde Itachi lo que hizo fue, incluso, matar a toda su familia. ¿Verdad? Para Sí. proteger de que no se rebelen y maten la aldea. Él priorizó la aldea. Eso por nada encima más lo de pudo su haber hecho familia. él. Loco. Entonces, hablar en No, contra de y que- Itachi es pecado. y que es blasfemia. O sea, yo no veo ningún, perdón por interrumpir. Yo vi Naruto una sola vez. O bueno, hay arcos que sí lo repetí. El de Pen, el de Sasori, yo lo repetí un par de veces. Pero sí puedo argumentar de que lo que hizo Itachi, yo no veo ningún otro personaje haciéndolo. no. Y que, salvo lo de Itachi también, meterse O sea, en tener el el valor Akatsuki. de hacerlo, yo no veo otro personaje. Y meterse en el Akatsuki también para salvaguardar la aldea, porque él era Sí. un seguro de vida. O sea, Era un espía. Itachi dentro de Akatsuki era un seguro de vida contra la aldea. Porque mientras esté Itachi, no pueden meterse a la aldea, porque está mi hermano, ustedes saben qué es lo que es conmigo, y ya ustedes saben de qué Por estoy ejemplo, te voy a hacer hablando. una pregunta con lo que dije. El mismo Naruto, que es el prota, el mismo Sasuke, que es secundario. el Sasuke. Está bien. Sasuke, Naruto. Mencioname un personaje que tú crees que tenga el valor de matar a su familia por la aldea. vaina. ninguno. Entonces, tener eso es una capacidad mental un poquito más allá de lo normal. Te digo por qué. Porque, por ejemplo, hay líderes que uno dice, fulano es cruel, pero hay líderes que se enfocan en cumplir su objetivo. ¿Qué pasa? Hay un presidente o un rey de una nación y su objetivo es que sobreviva, con lo mismo en Dancer, que él sacrificó a su hija, aunque después se arrepintió porque era su hija, pero sacrificó por el pueblo. El pueblo se va a morir de hambre, se va a morir todo el mundo, o tu hija. Él sacrificó a su hija porque él vio como rey por encima, Priorizó el por pueblo, encima de que todo. la vida Entonces, es una sola persona. Itachi mató a su familia y todo eso. Su clan, Es su por, stock. es por un bien mayor. O sea, tener la capacidad de priorizar un bien mayor encima de tus Y a propios esa edad, loco. de tu propia vaina. Tú sabes. Tú tienes que tener un maldito. El patrón
Yo te digo psicópata. La pregunta- Los psicópatas son las hijas que están jugando voleibol ruling. La pregunta- El último juego mío. La pregunta sería que... Dale. ¿Qué es lo que yo voy a decir de Itachi? Yo lo que voy a decir de Itachi. Dale. ¿Cuál es mi Dale, cámara? Roy Mustang, ¿Cuál es mi quémalo. cámara? Mira tu cámara aquí. ¿Cuál es mi cámara? Roy Mustang, quémalo. Escúchame, Kishimoto. ¿Tú crees que yo no me di cuenta que eso fue... Tú te lo inventaste eso al final, y que Itachi era bueno? Tú me vas a decir a mí, vamos desde Naruto chiquito. Dale. No me obligado. Frenó Itachi la aldea. Después dijeron que él fue de que había a Sasuke, de que si estaba bien porque mataron al tercer Hokage. Cotorra. Oye, ¿por qué la ¿Por qué? cotorra? Se supone que él fue de que a buscar a Naruto. Esa era de que la vaina, vamos a buscar a Naruto. ¿Cómo tú me dices a mí que tú eres un agente infiltrado y llegan Kakashi, llega esta mujer, ¿cómo se llamaba? La de los ojos rojos. La relleno. No. Azuma y ella, ¿cómo se llamaba? Sí, esa misma. Lo vimos hace mucho. Y esa Todo pana, el mundo ella sabe sabe de que, quién estamos hablando. di que ya lo voy a meter en el yuzu, tú sabes. Y Ella subestimó a Itachi, Sí. fue un error. Fue un error. cuando él agarra y mete a Kakashi en un Tsukuyomi infinito que le deja interno un mes. Sí. Agarra a Sasuke y lo pone en otro Tsukuyomi y le revive la muerte de su padre como por una semana que él Sí. se lo chupe ahí interno Sasuke un mes. Y él lo ama a Sasuke. Pero está bien. Ey, él quiere crearle el odio. Sí. Si él es un maldito espía, ¿a quién le faltaba la información? ¿Al tercer Hokage de qué? Era el tercer Hokage, se supone. Que le faltaba. A que le pasaba la información. Que le pasaba la Era información. el tercer Hokage. ¿Qué información de Akatsuki le dio Itachi a Konoha? Es que, mira. No sabe mira, no sabían cuántos miembros habían. No sabían las habilidades del mismo este hombre. ¿Cómo se llama el de las maldiciones? Que se me fue el nombre de él. La maldición, El ¿eh? que, El que hacía el se círculo. hacía círculo. Ah, ritual. sí. Ya, Hidan. Hidan. No sabían que ese Hidan se fue a Suma por eso. No sabía que había un tigre con el Rinnegan, que es una vaina que había que decirlo. A alguien con el Rinnegan acá, sí. ¿Lo dijo? No lo dijo. Se murió a Suma por eso. Se fue medio Konoha por eso. ¿Cuál era la maldita información que él daba? No sabían ni cuántos miembros había, no sabían sus habilidades, no sabían nada. Entonces, Él esa es la dio una cosa. información. ¿Cuál él dio? Que la ropa que usan tienen nubes rojas. Bro, yo siento Fue una información. que... Fue una información. que lo que yo dije ahorita, por ejemplo... Y con está respecto chivato, a eso, papá. Con respecto a Él eso. era un espía. Era un espía. Él era No un seguro de chivato. vida, brother. Oye, Exacto, mira, escúchame a mí. es que Eso, era la mejor seguro información... de vida. Dame un segundo. Dale. La información En verdad, que él eso podía tiene un aportar... punto, tiene Eso un se punto. entiende, sí se entiende. Pero la información que él podía aportar... no sé si va a ser muy, muy relevante porque tienen poder como quiera. Esa gente iban a hacer su desastre como pero, quiera. Sí, escúchame, sabiendo qué hace Hidan o qué hace Kakuzu o lo que sea, muy probablemente el desenlace iba a ser el mismo. Espérate, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento vio Itachi a Hidan peleando? Recuerda que ellos no eran amiguitos. Y no eran gente que estaban juntos. Hidan es de Casa del Diablo, de la aldea de que sí yo que. Itachi de para acá y todo el mundo para allá. Que se juntaron ahí porque lo juntó Pen. Sí, pero. Y no es que andaban diciendo él, que no le va a yo hago decir, esto. él le va a decir, ok, él ve a Hidan ahí. Por el simple hecho de él ver Yo a voy Hidan. ahora, un segundo. Por el simple hecho de él ver a Hidan, él no sabe lo que Hidan hace. ¿Cómo él va a dar una información que él no se Él no sabe? sabe. Y no solo esa. Eso pasa con todo lo demás. Con el único que Salvo él puede saber de Idara. Kisame. Ah, Y bueno, de Idara, pero sabes que se lo papió. Pero bueno, y bueno, eso es controversial. Pero lo que te estoy diciendo es que tú estás diciendo que él tenía que dar una información que él no tenía. Sí. Entonces, él sí cumplió su misión de mantener Konoha a salvo en cuanto a de que no destruyan Konoha. Mientras él estaba ahí, él siempre divariaba. Hay que ir a buscar a Naruto. ¿Quién fue? Fue él. Y quizás no mandaron a otro porque podían hacer un tollo. O sea, Ali él se aseguró y Mira, de que, idea. anda con Jiraiya, lo pudo coger de excusa. Tal vez él sí pensaba que le ganaba. No se sabe. Pero luego cogió de excusa para no atacar. Y siempre evitó. No, Mientras él estuvo ahí, él evitó. Y no- él no- cumplió con su misión. No solo por de no, espía. por no atacar, bro. Una pelea con Jiraiya, dando Kisame y dando Itachi, que media aldea se vaya al diablo. O sea, yo no veo un desenlace menos catastrófico siendo el pick de nivel Jiraiya contra Kisame e Itachi destruyendo dos casitas. Ellos No. estaban en Konoha ahí en ese chin. Ellos estaban Ellos estaban en un otro lado. pueblo. Ahí va a Ellos morir estaban mucha en gente. Un Konoha. pueblo civil. Ahora, Pero mira, te voy a decir una cosa, ¿Por qué Gilbert. si él era un espía, que se supone, ¿por qué diablo él mortificó tanto al pobre Sasuke? ¿Y si Sasuke se suicidaba? Mira, lo que pasa No. ¿Y si Sasuke se suicidaba? Es que ¿Qué iba a esos hacer? son, mira, esas son Ah, suposiciones. Mira, lo que pasa es que tú estás hablando en base a lo que él hizo, el daño psicológico que le hizo a Sasuke, pero que no es
no es un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque él actuó de esa manera. Y si él se hubiese suicidado Se acabó. y ya Y se pasaba. jodió el plan Pero que ahí, eso no tiene nada que ver. Que Itachi le haya infundido miedo y ese rencor a Sasuke no tiene nada que ver Recuerda que con lo de la pasó lo mejor información. de Una cosa. También. Tú dices que los Akatsuki no se sabían la habilidad de ellos, pero ellos cada rato se juntaban. Porque fíjate. Pero que se no juntaban desde peleaban, lejos. no O se sea, juntaban ellos ni nada. siquiera. ¿Y Ellos quién ni sabía siquiera. la vida Pero de que los Sasori? planes, Itachi le tenía que O sea, decir. nadie- cuando- hasta que Sasori sacó toda su vaina que sí o que se especulaba, coño, el tipo de la marioneta sí, pero ¿qué hace? No se sabe. Ellos ni siquiera se juntaron presencial. Y siempre que se juntaban era uno Era en una virtual, cueva era con un presencial. yuzu Virtual virtual. se Sí, presentaban. llegaron a presencial. Se Se llegaron llegaron a la mayoría de la juntar. vez era Pero virtual. cuando se Por montaron en Naruto Jutsu, chiquito por era Zoom. jutsu. Por Zoom. Por Zoom. Entonces, mira, tenemos una pregunta. Recuerden que tenemos que hablar las cosas como son. Entonces, Ismael tiene un punto de que él dice que él se pudo inventar lo de lo que Itachi es bueno después. Hay posibilidad. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Lo que tú dijiste es cierto, o sea, no se tenía información ni siquiera del número de Akatsuki. No, lo dijeron en Konoha que ellos no sabían cuánto era. Entonces, eso es una información que Itachi sí pudo tener y no la dio. Incluso aunque no sepa las habilidades, él puede decir o incluso analizar, mira, tal personaje puede como que decir algo que sí sirva de utilidad y probar que sí estaba siendo un espía. Porque un espía que no da ninguna información no tiene sentido. Pero él cumplió. No sabían nada, loco. Entonces, ¿qué otra cosa? Yo te digo, mira, él agarró a Kakashi y lo metió en un Tsukuyomi que lo dejó interno. ¿Por qué él no agarró en ese Tsukuyomi y me dijo, mío, tú mediante? Cógelo, date loco. Ey, que aquí está recuerda, Kisame. él anda con Kisame. Sí, pero y él tiene que vender la película. Porque es que si yo estoy de este bando y yo estoy infiltrado, pero yo ando con una gente, ¿verdad? Que puede informar y tirarme para adelante allá. Yo no puedo tomar acción que él se dé cuenta de que voy, pero tú, o sea, No, no, tienes que no, pelear. pero mira Y qué ya estaban pasa. peleando. Pero Naruto, quizá me él puede metió- ver el nivel del Tsukuyomi. Él no puede ver nada dentro del Tsukuyomi. No, pero él sí él lo O que te sea, digo pero, es- aunque él puede hacerle el jutsu, ¿verdad? Pero no por dentro tiene que ser tan intenso. Si se supone que Él lo es apuñaló aliado. 3 días apuñalándolo a Kakashi. Entonces, en un mes. lo metió en el Tsukuyomi, ¿verdad? Quizá menos sabe la intensidad o la tortura de adentro, ¿verdad? ¿Por qué llegar al nivel de tortura cuando son Y aliados? que no solamente eso, Junior, sino que se me fue la idea ahí. Coño, O sea, yo era- estoy era intentando tenía ponerme ahí. al punto de Ismael de que no Sí, es, es muy es desmedido. como que coño, tú eres Y no, espía. y mira, que él le hizo a Naruto eso mismo y lo metió un cuervo en la boca y le dijo, oye, ¿cuál es la vaina con el hermano mío? ¿Por qué ahí él no agarró y torturó a Naruto también y se lo llevó el diablo? No, él le metió un cuervito que después iba a ser un Deus Ex Machina ese cuervo. Pero él estaba usando ese cuervo, ¿verdad? Para algo positivo, que fue salvaguardar a Naruto, que también es un objetivo de la Akatsuki. O sea, está bien, está haciendo algo que para ti no te parece bien, pero para la aldea más para adelante es positivo. O sea, yo no tengo que hacer algo positivo y decírtelo a ti. No, yo hice algo Exacto, positivo. exacto. no me Mira, Ismael, cuenta. tú tampoco te puedes No, llevar, no. no te puedes ir al extremo, porque por ejemplo, yo te apoyo en el tema de que quizás al principio Kishimoto no tenía pensado hacer El retcon. no tenía pensado hacer a Itachi bueno, pero no quiere decir que lo inventó al final. No, ¿Me no entiendes? necesariamente, Posiblemente claro. después del primer arco él lo haya decidido y haya hecho las cosas que, por ejemplo, que dice Andy, que fue él a buscar a Naruto personalmente, pero tampoco te puede ir al extremo de que de que Kishimoto se inventó que Itachi iba a ser bueno en el último arco. No, ¿Tú entiendes? yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo Quizá que la idea en primera principal de él no era instancia- esa. En primera instancia, cuando él introdujo a Itachi, él no tenía idea que Itachi iba a ser bueno ahí. Bueno, Yo creo que sí. eso es Yo debatible creo porque que sí. tú te estás basando de nuevo Definitivamente en cosas sí. de que... No, a mi que tú no percepción, sabes. en la bueno. percepción de lo que yo Pero vi si que él no, hizo. ok, en tu Pero que percepción, pero si el nos basamos en objetivo los de él hechos, es eso, que tú pienses eso. si nos basamos en los hechos, Itachi Sí, desde fue el creado para principio, incluso loco, desde que el deseo de él era llegar a proteger la aldea. O sea, él tenía tanto deseo por ser bueno y proteger la aldea desde que nació en el principio, que él era un genio. Él se esforzaba y entrenaba y que sí, ok, soy el mejor y esto. Y la intención de él siempre fueron buenas. Tú nunca viste a Itachi malo. Itachi nunca fue malo. Incluso se vio en los flashbacks cuando él recordaba cosas con Sasuke, de que enseñándolo a vainita a su medida, pero que él desde chiquito tenía tanta responsabilidad. Al él ser el mejor, un niño, en ¿no? todo, loco, lo cargaron tanto, pero él no fue malo. Incluso con el papá se vio. Siempre pensamos que él lo mató sádicamente y no. Se vio, el papá se dio Lloró, cuenta que él estaba ahí y se dejó matar. flashback ¿Me fue, entiendes lo que te recuerda que digo? eso fue después. Sí, Después de que ya demostraron que pero Tigre ahí ya era demostraron, bacano. pero ahí Ahí te fue digo demostrado. que él no fue vaina, porque eso fue un flashback. Está bien, tú dices que se lo inventaste. Eso por fue el No, flashback. El flashback salió es un después. No, El flashback no salió antes. Ismael, Cuando él está aquí llorando con el país.
Sí. Eso fue después de que dijeron que él era bueno. Ese Pero fue no un se dio flashback antes. del pasado. Pero no, pero eso- Adi, pero lo que él está diciendo es que Ok, todo vamos lo a que hacerlo pasa después. no, para ti no es válido, ok, aunque lo sea, pero está bien. Vamos a ver lo que sí mencionaron en el pasado, que fue lo que te estoy diciendo, de que entrando con Sasuke, siendo Sí, se obediente suicida. con su mamá. Bueno, se hermano. suicidaba, el loco. Porque él hizo todo eso porque él amaba Pero a mira, Sasuke. hay algo que valida lo de su personaje. Y es que si tú quitas eso, el personaje del principio no tiene sentido. O sea, la aparición del personaje, la introducción, que mató a toda su familia, que dejó a su hermano vivo, que esto y que lo otro, todas esas cosas, de él no redimirse al final, o no tener un objetivo ese personaje al final, no va a tener sentido toda esa introducción. Loco, hay gente que son malas, Junior. El personaje Es que no le van a dar tanto boom o tanta vuelta a un personaje que hizo tal cosa, para que al final no tenga sentido todo eso. O sea, como que Bueno, hay que También ver. soy malo porque eso puede ser para este personaje es malo porque es para- malo, porque pero- mató a toda su familia. Ya. Pero ¿Qué importancia recuerda que tiene? eso fue para, No, maté para a toda mi Sasuke, porque familia. Sasuke era el personaje que Kishimoto más desarrollo le dio. Y fíjate, en el mismo caso vamos a coger el caso de Illumi, vamos a decir, el Itachi de Sí. Hunter x Hunter. Illumi es un Killua. desgraciado y es malo con Killua. No, pero Y que eso ayuda a diferente. Killua a Recuerda desarrollar. que Son la cosas inspiración no quiere decir igual. No, claro, pero fíjate, como Illumi funciona para darle desarrollo a Killua. Sí. Como el Bueno, tema así de la funciona aguja, que tiene una aguja que lo controla, que lo sofoca, que no, que Bueno. tú. Esa vaina, Kishimoto Siguiendo- puede verse inspirado de ahí también Siguiendo normal. Deja en los comentarios qué piensas tú de este tema, porque no podemos tampoco. Hay que salir a otro claro, tema. Claro. ¿Qué piensas tú de este tema? De si Itachi si fue pensado desde el principio para que sea bueno al final O fue un o retcon. no. O fue un robo. Y ahora, ¿qué es lo que? Vamos a hablar No, continuando con con eso mismo. Chipuden. Vamos con Chipuden. Ahí, cocota, ahí. Ven. No, lo que te voy a decir, dilo. De que ya para concluir con Naruto Está bien, pequeño, la riña de Naruto y Sasuke, me mencionó que el protagonista era Sasuke, porque la historia sí se basó. Debió llamarse. Gira en torno a Sasuke. El que cumple su misión. ¿Cuál era la misión de Sasuke? Pero su primera misión era matar a su hermano. Mató a su hermano. Después él quería matar a Konoha. Trabajó para eso todo el tiempo. Él se alió a Orochimaru para hacerse más fuerte. Todo. Él hizo lo que él tenía que hacer para cumplir su cometido. ¿Cuál era la misión de Naruto? O sea, Ser Hokage. ¿Y qué él hizo para ser Hokage? De todo el tiempo. No. Porque para ser Hokage, tú no solamente dices que soy Hokage de la noche a la mañana, No. que al final de la Shippuden se lo dijeron, loco, tú no eres ni Chunin. Tú Pero no que eso de trabajaste. Chunin, loco, no fue interrumpido. Mira, eso, no de fue hecho, como que el el examen no se. Él conocimiento, él hubiese logrado ser Lo Chunin. único que él estaba haciendo todo el tiempo era caerle atrás a Sasuke. En verdad, te voy a decir algo. Si él hizo aporte para él ser Él un Hokage, siempre- él salvó él la siempre se aldea, esforzó para ser salvó la aldea Hokage, con claro. Pain, que es el principal paso. Nadie lo había hecho. Salvó la aldea con Pain y en la guerra salvó literalmente el fucking mundo. Tú no le vas a dar el ahí, puesto de Hokage a claro, una persona que salvó claro. literalmente el mundo ninja. Con eso, con esa hazaña, ya tiene de Naruto más sí para ser trabajó para Hokage. ser Hokage. Él trabajó Claro, para ser pero Hokage. todo Ahora, el espérate. tramo. Perdón. Ajá. Él sí trabajó para ser Hokage. Ahora, que él tenga una obsesión por salvar a uno de sus amigos es cosa de él. Pero todos sus Exacto. méritos a pro de la aldea, él sí hizo muchísimas cosas que le sumaron para que él fuera un Hokage. Que él sea un Hokage tiene mucho sustento. Mucho peso. Demasiado Sí, pero al sustento. final del día tú tuviste que ver una obra alterna para ver los Hokage, no la viste en la principal. Mala de Es un spin-off, Ey, tuviste que verlo. mala de- Tuviste que ver un Sí, spin-off sí, para ver los pero- Hokage. pero mira lo que Y no- pasa. Y se durmió, loco. No, 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 fue- no, fue- no, Ese no, no, el desarrollo no, de no, Naruto, tú lo ves mal, el desarrollo de Naruto para ser como Hokage, porque sí se desarrolló. como personaje Él se Naruto sí se desarrolló. Claro. Pero su cometido, loco, no fue, loco. ¿Tú no crees que- Ok, Eso mira, es lo que vamos Luffy no a hace concluir. Recuerden que Sí, 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 se ha que- extendido. Pero yo quiero que ustedes me hablen. Ya Andy ha defendido muchísimo a Naruto. Y he tenido base, ¿eh? No he hablado No, de que no, nada no, más se claro, va has por el tenido fanatismo. base, pero yo quiero ya entrar a la Shippuden porque yo sé que tú tienes algunos palos que darle y de verdad quiero que de tu boca salga algún palo porque tú estás defendiendo a muerte, Naruto. Bueno, Tú de la Shippuden, en Naruto en general, ¿no tienes nada mal que decir? en general sí, claro. En Naruto Shippuden, Ponme un ejemplo. sí, no. Naruto. Kaguya. No, eso es para el final. No, ese uno, claro, en Naruto Shippuden me parece también genial el inicio. Me dijiste que diga algo malo, pero te voy a ir Claro, en claro. secuencia. El inicio, lo desarrollo cuando él entrena con Jiraiya que vuelve, muy duro. Sí, se enfocan mucho en buscar a Tú te ves. Sasuke y todo eso. Y la historia llevó un hilo perfecto hasta donde Pain, hasta que Pain
atacó la aldea. Sí. Me pareció perfecto que Naruto se vaya a entrenar con los sapos, deje los clones allá. Un plan demasiado Sí, duro. sí, un ¿De quién plan- descubrió eso? Por mérito propio. Lo que te digo, Naruto era medio brutico, si se puede decir, en general. Y que Pero en había batalla diálogo. no. Pero en batalla él saltaba con cosas que tú decías, mierda. Incluso los Loco, genios se desarrolló- sorprendía de que, loco, desarrolló- ¿cómo se te ocurrió eso? Así, no Es era como algo Luffy, súper es como profundo. Luffy. Sí. Era prácticamente un idiota, pero que le funcionaba. ¿Tú sabes lo que te digo? Desarrolló un jutsu durísimo en Rasen El Rasen Shuriken. Shuriken. Rasen Entonces, Shuriken. la idea esa de entrenar haciendo el multiclone de sombra. Tú recuerda que se dijo desde el principio que cuando un clon explota, la que explota la experiencia que ese clon obtuvo, Sí, la información. no era original. Claro. Entonces, coño, hacer multiclones de sombra, todo el mundo entrenando, cada vez que uno se explotaba, algo aprendía. Claro. Y por eso, o sea, fue muy justificado que no fue un power up de que de la nalga. O sea, Sacado me del pareció culo, a mí no. o sea, fue perfecto, fue Sí. genio. Fue genio y sustentado desde el inicio de la obra. Sí, sí, sí. Tú sabes. Entonces, el hecho también de la idea de que dejo los clones allá acumulando la energía natural. El Dojutsu no. Sí, Sí, la energía natural. La energía natural. La energía natural. Modo sabio, sí. Sí. Es genio. La llegada es épica. Si Naruto se hubiese acabado Ahí. con Pain y le declaran a Naruto Hokage en ese Naruto se momento, acabó ahí. Naruto, ¿Qué pasó después? Naruto hubiese sido para mí el anime Besto. perfecto. Besto El mejor Loco. anime en general a nivel de gente. historia, construcción, personajes, desarrollo, historia, todo. Pero Vienen más podcasts, o sea, más episodios de este segmento. Lo que dice Andy, más adelante lo vamos a debatir porque seguro van a venir. Mentira, Y que lo fue malo- Metal Alchemist. y lo malo- Yo digo para mí, tú sabes, porque si a una gente otra gente, pero a nivel de lo que dije, argumento, desarrollo y cosas, vamos Sí, a sí. debatir. Y lo malo, y lo Vamos a malo. debatir, entretenimiento, loco, Sí, súper Andy, entretenido. pero ¿y lo malo? ¿Y lo malo? ¿Y lo malo? Yo te pregunté lo Dale malo. una pregunta. Pero Para que hable de lo malo. Una pregunta. Una pregunta. ¿Tú no crees que desperdiciaron grandes personajes? Por ejemplo. En Shippuden. Neji, Rock Lee. Te voy a hacer Chino. exacto. Chino, Menciona Neji, Joji. Rock Lee. Fueron personajes Joji, que fueron Joji. top. No, espérate. Joji. Pero voy a hablar de esos tres porque fueron los tres que mayor impacto tuvieron, aparte de Neji también, dentro de la Naruto pequeño. Pero el Shippuden lo utilizaron básicamente como objeto cómico. Ali, un personaje que en Naruto chiquito, con 16, 17 años, desarrolló la quinta puerta, ese talento de esfuerzo, para que en la Shippuden lo ponga como un fucking cómico. ¿Tú no crees que en la Shippuden simplemente se centraron en dos personajes? Que es Naruto y Sasuke, y a los otros Goku que y tuvieron, Vegeta, Goku y exacto, Vegeta. que tuvieron la gama de Está bien, desarrollarse, pero no lo ese punto, desarrollaron. pero no quiero sonar como que lo estoy defendiendo ahí. Lo está también, defendiendo. Pero mira, no. Loco, o sea, mantener un desarrollo de tantos personajes en una sola obra. ¿Tú quieres que le haga un desarrollo perfecto de todo el mundo la obra O de entera? la No, base. no perfecto, no mira, perfecto. perfecto. No Pues, perfecto. por eso Andy, son mil y mira, pico de capítulos, tú sabes qué pero pasa. No, Andy, No, Andy, no, me voy a está decir algo, defendiendo. voy a decir algo. Es justificable lo que tú acabas de decir. Te digo por qué. Porque Joel, escucha, no oigas, escucha. Joel no mencionó todos los personajes de Naruto. Porque No. tú vienes a defender de que tú quieres que el desarrollo de todos los personajes. Joel no mencionó todos los personajes. Joel mencionó 3 ¿Qué personajes destacan? importantes. ¿Qué destacan? Porque, por ejemplo, esos tres que yo te mencioné fueron los tres que más destacaron en la obra pequeña. O sea, que fueron los tres con más impacto y con más talento y más potencial para desarrollo. Ahora, Exacto. ¿por qué tú lo sacas de la ecuación cuando tú en un primer plano me lo plantean como personas que tienen un alto desarrollo para luego darle ese nivel tan demacrado ¿Qué? que es Se rezagaron, esos utilizado? personajes se rezagaron. No se rezagaron. Diablo, No se Andy, re- diablo, el Andy. autor dañó los personajes porque, por ejemplo, con Neji me causa algo de dolor porque Neji es uno de mis personajes favoritos. Neji, incluso para el que no vio la obra, pero spoiler, cuando Neji muere, ¿verdad? Sí. Aquí Lo mató, o sea, mató a Neji de una manera pendeja. ¿Y por qué voy a decir Para mí pendeja? nada de eso existe. Ok. Pero sí. Incluso la muerte de Neji sirvió ya para está hacer mintiendo que que no. Naruto hiciera algo más por la aldea y que qué sé yo qué. Cuando Neji y fue uno de los personajes más importantes de la obra original, o sea, del principio de Naruto, que, Sí, en vez de- que hay un misticismo con él, que lo de la marca, que lo que esto, Sí, todo el la trasfondo para que historia y Neji venga y se le ponga adelante al loco, dos clavitos, pum, pum, morir. Cuando el loco tenía 1500 y 51,000 técnicas de defensa, que era literalmente, él tiene una vaina, que la vaina esa, la defensa perfecta para cualquier vaina, ese loco la tenía, ¿por qué murió ahí? O sea, Lo que pasa es que tú sabes, ya vamos a matar a este personaje.
No lo hizo de la mejor forma, lo mató. Pero no se puede evitar, no se puede tapar el sol con un dedo de que no es una forma aceptable. Una mierda, pero entonces, tranquilo. lo que Pero dijo ahorita, dos tipos de público. En la mayoría que no le presta atención a eso y los que sí piensan que sí le prestan atención a eso. Tú eres de la mayoría, seguro no te fijaste en eso. ¿de quién tú eres? Pero Gilbert es de la minoría. Yo quiero que Andy me responda la pregunta que le hice. La minoría. Andy, respóndeme la pregunta que te hice. En Naruto soy de la minoría, te voy a explicar por qué. Andy, Porque, respóndeme por la pregunta ejemplo, que te hice. Espérate, te voy a Ok, responder la a todos. mitad, la Ahora para mitad. todos. Ahora para todos. Antes de seguir, tenemos menos de Menos 5 cinco minutos. Ok, para concluir. Te digo por qué me considero de la minoría. Porque sí acepto que Naruto terminó mal. Porque se desviaron de la obra. Porque todo lo que me plantearon hasta Pain perdió Fue un disparate. sentido, incluido lo de Neji, lo de la guerra, lo de Kaguya, lo de los extraterrestres, lo que sí, que gente que no habían mencionado. Los cracks, Lo que las escaleras. No supo cómo matar El elegido. a Madara. Tú sabes, Madara se le salió de control. Sí. Él permitió que Se salga salió control. de la escala de Está poder. mal y es una mierda. O sea, lo acepto. Y es verdad, no hay duda. Pero antes de eso, tú me tiraste cosas y yo te la pude responder con bases y eso. O sea, que Naruto Pero que hasta Pain es perfecto. Claro. Entiendo lo que tú dices del desarrollo de personajes. Es verdad. Hubieron personajes que se quedaron. Mira, yo le voy a tirar ahora. Para cerrarle, Esa cosita, tanta cosa buena. Háblame de los brazos de Orochimaru. ¿Cómo él empezó a usar los brazos en el Shippuden si el tercer Hokage selló la alma de los brazos de él? Para después al final decidir que voy a liberar los brazos de aquí con el vaina. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Explícame cómo él estaba haciendo después uso de invocaciones y vaina. ¿Cómo? Incongruencia. Se lo olvidó a Kishimoto. No, porque después al final él lo revivió de que hay que sacarle los brazos con el vaina, con el vaina del Uzumaki. Se le olvidó a Kishimoto que lo había sellado. Y según la autora. No me quité. Bueno, mi gente. Sí, mira, aquí yo creo que los cuatro estamos de acuerdo, aquí una sola cámara. Se apagaron las otras dos, por eso no hay cambios, gente. Pero esto es experiencia. Y aquí los cuatro estamos de acuerdo con que después de Pain, la obra fue en decadencia. Fue en descenso totalmente. Hasta llegar a la cloaca. Boruto. Boruto. ¿Qué es Boruto? No sé, en verdad, no sé. ¿Qué es Boruto? Como que me... Bueno, mire eso de que al final se sacaran el Deus Ex Machina, que es como que algo de la nada, inventarse aliens, eso sin foreshadowing, que es lo que se le daba a Oda y a otras obras, de que tú por lo menos das una pizca adelante de que algo va a pasar. O sea, en ningún momento se mencionó nada con respecto a una escala fuera del planeta o nada de eso. Sí que se mencionó cosas de que Luna y esto, pero Te digo algo fue una excusa bastante barata. Con eso que tú dijiste me recordó a Madara, de que incluso Madara todavía estaba medio bien. Madara está bien. Porque Madara se viene hablando desde el principio del anime. Es a partir de Kaguya y esa gente. ¿Quiénes son ellos? Y que fulano, que sé yo, que hasta ahí ese año. Pero Naruto en general, ya ustedes saben. Ya dejó de hacer una obra de ninjas y pasó a hacer algo, tú sabes, Dragon Ball. Entonces, por favor, autor, no tienes que tener una escala de poder igual a la de Dragon Ball o igual a los Caballeros del Zodiaco. Está bien que tu escala de poder sea bajita, pero no la rompas. Porque ya Naruto, tú puedes empezar a ver Naruto al principio y si por casualidad una persona ve un capítulo adelantado y ve dinosaurio o ve que Alien, va a decir, ¿Cómo ¿qué es llegamos eso? a esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Entonces, no tiene nada de malo que la escala de poder se mantenga debajo, no tienen por qué explotar empezaron a planeta. bajar meteoritos. Y de todo. No, sobre Ninjas bajando meteoritos. Ninja bajando meteoritos. Tú vas a seguir. Pero si va un meteorito, afectando destruye- la galaxia, loco. Un Susano que explotaba montaña por la mitad y que otro inventaba de que un jutsu, de que un Buda de madera inmenso. ¿Dónde vale eso? Corre por la mata. ¿Dónde? Corriendo por la mata. Mío, yo exploto el país. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué momento? Meteorito Entonces, contigo. supone- y que al Meteorito, comienzo- 1000 meteoritos. No hay forma. Al comienzo, al comienzo habían dicho que el cuarto Hokage era de que
la máxima. Nadie decía nada del primero. Y el primero era el diablo montado a caballo. Sí, se decía Porque el primero. el primero, no, el primero era. El primero, pero siempre dijeron Pero que el bueno. Bueno, primero gente, si era- le gustó el podcast con Naruto, vemos que es un tema bastante extenso controversial. y podemos meterlo en otro episodio de las cosas como son. Ya dejen los puntos que ustedes quieren que tomemos en cuenta, porque quizás tengan preguntas que nosotros no nos hicimos y podrían ser interesantes. Entonces, recolectar preguntas en los comentarios y volver a traer Naruto si así ustedes lo quieren. Claro. Pero aquí decimos las cosas como son, Como son. como se llama el podcast, el segmento. Entonces, ¿qué pasó? Claro, es. No importa, las cosas como son, coñazo. Entonces, estamos empezando y nada, esperemos que apoyen y que ya se dejó claro que nos gusta Naruto hasta Pain, nos encanta, es una obra bastante, sí, se puede decir que una obra maestra hasta Pain. Ahora, no tiene el título de obra maestra por el final y por el desarrollo después de Pain, pero no quita lo que transmitió, no quita lo que marcó. Entonces, ya, como dice Andy, Naruto se acabó en Pain. Ya. ¿Cómo Y así? sí, ¿No? ¿Hubo algo después de ahí? No, yo No, no yo puedo. pienso que yo, dicen los haters. Yo he escuchado rumores porque Los tengo un rumores amigo que dicen, dice entonces- que el autor dijo. Entonces, a los que andan en el canal ahí pidiendo que veamos Boruto, No lo eso vamos es a ver. imposible. ¿Qué es Not eso? gonna happen. No lo vamos a ver. Desuscríbete si tú quieres, si eso es lo que tú quieres. No, ¿Qué tipo siempre votando a la gente? No se vayan nada. No, espérate, no. Si usted quiere ver algo diferente, quédese. Pero si tú no más viniste y que volver a Boruto, no lo vas a ver aquí. Ah, ya. Abre tu mente, David Lanzaga. Amén. O algo así. ¿Quieres tu primera vez aquí? Ey, vamos a cerrar así. Claro. Sí, Ismael. Dale, Primera dale. vez aquí. Da like. Comenta, Comparte. comparte. Espérate. Quiero que cerremos con la mejor frase de Naruto. La mejor frase de Naruto. La mejor frase de Naruto. La El que te, diablo. una que te marcó. Una frase. Corre con una frase. Estoy en la flor de mi juventud. Ese fue Guy. ¿Y la tuya? Qué difícil me la puse. Voy a decir una. Si muevo un dedo, te mato. Duro. Tú Yo una. diría que una que me gusta mucho es me perdí en el camino de la vida, en el sendero de la vida. Y tú termina con una. Diablo. Shinra Tensei. Es una persona que escondió de su vaina. Antes que tú. Ven, dile aquí. Ven aquí. Lo dijo en español de España. ¿Tú viste Naruto en español de España, Elis? Él lo dijo en español. ¿Quién es el gatito asustadizo ahora? Oye, niño. No estás herido, ¿verdad? ¿Cómo que le dice después? Miedosito. Y en japonés le dice. No, japonés. Japonés, le dice la de Pain o la de Itachi. La de Itachi, Itachi le dice de que Sono Sharingan. Omae wa dokoma de mi eteiru. Esos ojos. Nos vemos.